Bueno, vamos a comenzar hoy a ver el tema de la confesión. Lo que vamos a ver hoy es lo siguiente. Primero vamos a ver la confesión en la Biblia. Vamos a ver los ataques que nos hacen los hermanos protestantes, los ataques que nos dicen que no hay que confesarse, que por qué confesarnos con un hombre pecador igual que nosotros, que ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados. Vamos a ver todo eso. También, además de eso, vamos a ver cómo hacer una buena confesión. ¿Qué es lo que es pecado? Porque nosotros no sabemos qué es lo que es pecado. Y vamos a ver qué es lo que es pecado y por qué tenemos que preocuparnos por confesarnos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para comenzar, vamos a ver los ataques que nos hacen los hermanos protestantes. Primero vamos a ver lo que dice Jeremías 17:5. Esta es la cita que usan los hermanos protestantes siempre para atacar al católico. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Ahí en Jeremías 17:5 tenemos que leerla con cuidado para poder darnos cuenta qué es lo que realmente dice la Biblia. Porque si nosotros leemos una cita, tenemos que leerla con cuidado y completa. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver lo que dice Jeremías 17:5. Escuchemos. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre. Listo. Hasta ahí le van a leer a ustedes la cita. Va a decir, así habla Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, ¿por qué ustedes van y confían ante un sacerdote? Llega, se le arrodillan y confían en ese sacerdote y le cuentan todos los pecados que usted tiene. ¿Por qué ustedes confían en otro hombre? Ustedes son malditos los católicos. Entonces, ¿eso será verdad o será mentira? Primero tenemos que ponernos a pensar con la lógica. Repítalo de nuevo otra vez. Así habla Yahvé. Así habla Dios, siga. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Si esta cita fuera verdad hasta aquí, entonces todos seríamos malditos. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabe usted, por ejemplo, que su mamá es su mamá si no es confiando en que su mamá le dijo yo soy su mamá? Todos confiamos que nuestra mamá es nuestra mamá porque ella nos dijo. Nosotros no sabemos cómo hacer. En la partida puede decir, pero se pudieron equivocar. Pero nosotros confiamos que es nuestra mamá. Y nuestro papá, confiamos que es nuestro papá. O por ejemplo, cuando nosotros nos montamos en un mototaxi o en un taxi, ¿acaso no confiamos en el chofer del taxi? Confiamos en el chofer del taxi. Entonces, esta maldición no es hasta ahí, sino que continúa. Ahí viene una coma o una i o hay un punto y aparte, en esa parte. Coma. Hay una coma. ¿Y qué es lo que significa una coma? Que continúa, que hasta ahí no ha llegado la lectura. Entonces, aquí vemos la mala intención de malinterpretar una cita. No hay que leerla hasta la coma, sino hay que continuar hasta que termine la idea. Todavía no ha terminado la idea. Siga. Repítalo y siga. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, Ajá. que busca su apoyo en un mortal, Ajá. y que aparta su corazón de Yahvé. Entonces son tres cosas, no es una sola cosa. No es solamente maldito el hombre que confía en otro hombre y ya, punto. Porque de ese modo seríamos todos malditos. Sino tienen que cumplirse tres condiciones. Primero, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal. O sea, que está buscando que ese mortal o que esa persona lo ayude. Y ahora viene la tercera, que es la más importante. Y aparta su corazón de Yahvé. Esa persona sí es maldita. ¿Y quiénes son esas personas? Por ejemplo, cuando van a un adivino o a un brujo. Por eso es que es tan malo ir a los brujos o ir a los adivinos. Porque ahí sí estamos confiando en lo que nos dice. Estamos apartándonos de lo que dice Dios y nos concentramos en lo que dice el brujo, el adivino o el hechicero. Entonces esta maldición no es por la confesión, sino es por los que van a los brujos y que apartan su corazón de Yahvé. Y también, si dice, no, pero yo no confío en nadie, ¿acaso usted no confía en su esposa o en su mamá cuando le da la comida? Claro que sí, porque si no, pues no se comiera la comida. Entonces, todos en esta vida confiamos en alguien. Pero lo que está mal es confiar en otro hombre, poner nuestro apoyo en un mortal y apartar nuestro corazón de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar claro que esta es la cita de ataque que usan y con esta cita ya perdimos. Pero ahora vamos a ver que es una sola cita que tienen de ataque. Pero ahora vamos a ver que hay muchísimas citas para defendernos. Vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 5, versículo 5. El Antiguo Testamento es como una maqueta de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Entonces en Levítico capítulo 5, versículo 5, nos va a hablar sobre la confesión. Escuchemos con atención. En todos estos casos, el que cometió el delito, escuchen, el que cometió el delito, es decir, el que cometió el pecado, confesará primero. Otra vez, ¿cómo? Confesará. Aquí está diciendo la confesión. El que tiene el delito confesará. Hay que confesarse. La Biblia lo dice. El que cometió el delito confesará, siga,
primero su pecado. Confesará primero su pecado. Entonces aquí vemos que la Biblia manda a confesar los pecados desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo van a decir que no hay que confesar los pecados? Siga. Confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra. Escuchen, entonces luego, para hacer reparación por ese pecado, llevará a Dios un animal. Pero ¿cómo se lo va a llevar directamente a Dios? Porque Dios pues está en el cielo. ¿Cómo le va a hacer para llevarle ese animal a Dios que está en el cielo? Siga. Una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote... Repítalo de nuevo. Una hembra, oveja o cabra. Entonces le lleva el animal. Y ¿A quién se lo lleva? Se lo va a llevar a Yahvé, pero ¿por medio de quién? Y el sacerdote. El sacerdote. A el sacerdote. Él agarra el animal y lo lleva a el sacerdote. Siga. El sacerdote hará la expiación por dicho pecado. Entonces el sacerdote hace la expiación, es decir, la purificación por el pecado. Y persona. Y persona, siga. Si a dicha persona no le alcanza... Ajá, entonces ahora vamos al versículo 17, ahí Levítico 5, 17. Si alguno ha pecado... Escuchen otra vez. Si alguno ha pecado... haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley... haciendo algo que está en contra de la ley, es decir, en contra de los mandamientos... por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Ajá, y aquí dice algo importante, que lo vamos a ver más adelante, que el pecado es una carga con un pecado. Por eso nosotros cuando tenemos muchos pecados vamos como cargados, tenemos una carga, y carga con un pecado, a pesar de que no se haya dado cuenta que cometió el pecado. Dice ahí, ¿cómo es que dice? Repítalo, ¿no? Desde el principio. Sí. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta. Ve, mira, aunque no se dio cuenta, cometió el delito. Y carga... Por eso hoy vamos a ver los pecados, para darnos cuenta, porque no nos damos cuenta porque no leemos la Biblia. Pero entonces, si no nos damos cuenta, cargamos con un pecado. Y la idea de hoy es iluminar nuestra vida, porque a lo mejor nosotros nos vamos para la oscuridad, nos alejamos de la luz, entonces cargamos con pecados y estamos a oscuras y vamos a estar con esa carga. Y por eso tenemos que acercarnos a la luz para poder ver los pecados, porque si no sabemos, entonces pues vamos a estar cargados y cargados sin saber. Entonces por eso es importante ver qué es lo que son pecados para no cargar con ese pecado, porque sin embargo carga con ese pecado. Siga. Si lo juzgas convenientemente, traerá al sacerdote... Mire otra vez, le lleva al sacerdote. Aquí vemos la invitación del Antiguo Testamento que decía que el pecador tenía que ir al sacerdote. Siga. Traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado. Ve, queda perdonado por medio de lo que hace el sacerdote, que es la expiación, o sea, la purificación por el pecado. Entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento nos muestra la Biblia de que está la confesión. Ahora vamos a ver el Salmo 32. El Salmo 32, otra cita del Antiguo Testamento, donde nos muestra que hay que confesar los pecados. Salmo 32, 1. Dichoso el que es... Escuchen, dichoso... el que es absuelto de pecado. Dichoso el que es absuelto de pecado, el que es perdonado del pecado. Siga. Y cuya culpa le ha sido borrada. Y cuya culpa le ha sido borrada. Continúe. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Ajá, siga. Hasta que no lo Escuche, esta parte despacio, repítala. Hasta que no lo confesaba. Hasta que no lo confesaba. ¿Ve la importancia de confesar los pecados? Dice, hasta que no lo confesaba. Repita otra vez un poquito más atrás y sigue. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna. Ajá. Y en cuyo espíritu no se halla engaño. Ajá. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Mire, hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Aquí está la importancia de confesar los pecados. Si no confesamos nuestros pecados, se consumen los huesos. Pero no quizás los huesos físicos, sino que nuestro alma se va dañando espiritualmente. Y llega hasta el punto que hay personas que están enfermas y no saben por qué, y es porque ya se le están consumiendo los huesos de la carne. Entonces por eso es importante confesarnos, no dejar tanto tiempo sin confesarnos. Siga. Gimiendo todo el día. ¿Ves? Gimiendo todo el día. Compara el pecado como una enfermedad. Siga. Tu mano día y noche
pesaba sobre mí. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Es una carga el pecado. Sigue. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Entonces la persona se va dañando. Si no confiesa sus pecados, se va enfermando. Continúe. Te confesé mi pecado. Mire, te confesé mi pecado. Otra vez, la importancia de confesar el pecado. No te escondí mi culpa. No esconder la culpa de, no, yo escondo esto y no lo voy a decir a nadie. Yo hablo mentalmente directamente con Dios. No, es necesario confesarlo. Siga. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Ante el Señor confesaré mi falta. ¿Y cómo es así ante el Señor? Como lo había explicado en la cita anterior, donde iba ante el sacerdote, que es un representante del Señor. Siga. Y tú perdonaste mi pecado. Y si hacemos eso, el Señor nos perdona del pecado. Pero no que yo hablo directamente con Dios y el sacerdote lo dejo por un lado, sino que Dios dejó al sacerdote, y lo vamos a ver a continuación más claro, donde Dios dejó al sacerdote para que nosotros vayamos a confesarnos. Siga. Condonaste mi deuda. ¿Cómo? Condonaste Ajá, siga. mi deuda. Ujú. Por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia. Aunque las grandes aguas se desbordasen, no lo podrán alcanzar. Entonces por eso es importante nosotros confesar nuestros pecados. Ahora vamos a ver una cita en el Nuevo Testamento, de Santiago capítulo 5, versículo 16. Porque puede ser que diga, bueno, está bien, ahí dice que hay que confesar, pero ¿por qué yo tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? Santiago 5:16. Santiago 5:16. ¿Por qué yo me tengo que confesar con un sacerdote, con un hombre? ¿Por qué un pecador tiene que confesarse con otro pecador? Vamos a ver si la Biblia dice eso o eso es invento de la Iglesia Católica. Santiago 5:16. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Mire, reconozcan sus pecados unos ante otros. ¿No hay otra traducción? Confiesen los pecados. Ajá, esa. Ajá. Mire, esa traducción es más clara todavía. Confiesen los pecados unos a otros. Mire, confiesen los pecados unos a otros. Es decir, un pecador se confiesa con otro pecador. Un hombre pecador se confiesa con otro pecador. Aquí vemos que la Biblia manda a confesarnos unos con otros. Es decir, un hombre pecador, un sacerdote, con una persona que no es sacerdote. O incluso los sacerdotes tienen que confesarse entre ellos mismos. Pero ahora vamos a ver quiénes son los que se confiesan. En Hechos capítulo 19, versículo 18. En Hechos capítulo 19, versículo 18, muestra que hay unas personas en particulares que son los que se confiesan. Vamos a ver quiénes son. Hechos capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que Escuchen. habían ¿Tele? Muchos de los que habían aceptado la fe, Muchos de los que habían aceptado la fe. O sea, no cualquier persona, sino los que aceptan la fe, venían a confesar y exponer. venían a confesar. Los que se confiesan son los que aceptan la fe. Si usted no acepta lo que dice la Biblia, no acepta lo que dice la palabra, entonces usted no se confiesa. Pero si usted realmente es creyente y acepta la fe, tiene que ir a confesarse. Repítalo y sigue. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Ve, iban y confesaban todo lo que antes habían hecho. Pero ¿quiénes eran los que hacían eso? Los creyentes. Por eso, si nosotros nos consideramos creyentes, tenemos que confesarnos. No, pero en la Biblia nunca muestra que un hombre se confesó con otro hombre. Sí lo muestra. San Marcos capítulo 1, versículo 4. En San Marcos capítulo 1, versículo 4, muestra que un hombre fue a confesarse ante otro hombre. Vamos a verlo. Marcos 1:4. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ajá, escuchemos. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Ajá. Toda la providencia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar. Escuchen, ¿para qué acudían a Juan? Vamos a ver. Para confesar sus pecados Para confesar sus pecados. y ser bautizados. Y ser bautizados. Pero las personas iban a confesar sus pecados a Juan. Entonces aquí vemos otra vez la Biblia donde nos muestra la confesión. Otra cita, San Mateo capítulo 9, versículo 1. San Mateo capítulo 9, versículo 1 nos va a mostrar la confesión. Porque pueden decir, bueno, ahí dice que sí confiesan los pecados, pero un hombre en la tierra no tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios, un hombre no. En esta cita, San Mateo capítulo 9, versículo 1,
Nos va a explicar esto claramente. Dale. Jesús volvió a la barca, Aquí vemos el primer personaje, Jesús, que volvía de la barca. Siga. cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico. Ajá, vemos el segundo personaje, un enfermo, un paralítico. Pero esta enfermedad, por lo general Jesús hacía la curación de otra forma, pero en esta enfermedad Jesús nos quiere dar una enseñanza también. Un paralítico, pero la parálisis a la vez es un símbolo del pecado, la enfermedad del alma. Entonces aquí muestra que el pecado es así como una enfermedad, pero del alma. Asimismo como cuando nosotros estamos enfermos de un brazo o de una pierna o de la barriga o de lo que sea, un dolor fuerte, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al médico. Y como dice el santo cura de Ars, ¿acaso nosotros cuando tenemos una enfermedad, una dolencia o nos van a hacer una cirugía, vamos a un mecánico? No, vamos al médico. Pero cuando nosotros estamos enfermos del alma, no nos importa. Nos importa la enfermedad del cuerpo, buscar el mejor médico posible que podamos pagar, pero la enfermedad del alma no nos importa. Pero aquí en esta cita muestra que tenemos que tener cuidado con la enfermedad del alma, porque la enfermedad del alma nos puede llevar incluso a una enfermedad del cuerpo, así como el paralítico. Y también hay dos clases de enfermedades en la vida cotidiana, que está, por ejemplo, la enfermedad de que me duele una mano, una enfermedad que se ve, o me duele una pierna, o me duele la cabeza, son enfermedades que uno siente, pero hay otras enfermedades que son más peligrosas. ¿Y cuáles son? Las enfermedades silenciosas. Esa enfermedad que usted llega y se da cuenta que es tarde, por ejemplo, un cáncer. Usted se da cuenta que el cáncer, a veces se dan cuenta de una vez, pero eso es muy pocas veces. A veces se dan cuenta del cáncer, pero mucho después. Asimismo, esa enfermedad del cáncer es un ejemplo de las enfermedades del alma que tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Y cuáles son esos cánceres del alma? Aquella enfermedad que no descubrimos que tenemos. A veces tenemos unos pecados que ni siquiera nos damos cuenta. A veces somos muy soberbios y no nos damos cuenta que somos soberbios. A veces somos muy criticones, pero decimos, no, todos son criticones, pero no nos damos cuenta que nosotros somos criticones. A veces somos muy chismosos, pero esas enfermedades son más peligrosas todavía. O a veces decimos, no, aquel es amante del dinero, pero no me doy cuenta que yo soy amante del dinero. Entonces esas enfermedades son el cáncer de las enfermedades, una enfermedad muy dura. ¿Por qué? Porque son las enfermedades silenciosas, que matan, más difíciles que aquellas que se ven. Porque hay veces que uno acepta, cuando lo acepta, ya dio un paso. Ya esa enfermedad pasó de ser silenciosa, que usted ya sabe, ya la empezó a tratar. Por ejemplo, si somos muy envidiosos, ya sabemos que somos envidiosos, primero aceptamos, descubrimos el cáncer. Pero ¿qué es lo que hacemos? Luchar contra eso. Bueno, voy a empezar a dejar de ser envidioso. Mira, ¿a qué le fue bien? En vez de ponerme bravo, me alegro. Entonces empiezo a atacar esa enfermedad. O soy muy grosero. No, yo no soy grosero. Pero me doy cuenta que soy grosero, entonces empiezo a atacar esa enfermedad. Por eso es importante nosotros, así como estamos pendientes de las enfermedades silenciosas, estar mucho más pendientes de las enfermedades silenciosas del alma. Por eso cuando vamos a hacer una confesión es importante nosotros hacer un buen examen de conciencia. Y esas son las citas que vamos a ver más adelante, que es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos dejamos golpear por la palabra, vamos a leer esta lista de pecados y apuesto que la vamos a leer y vamos a descubrir todos nuestros familiares y amigos en la lista. Pero no vamos a ver que tenemos ningún pecado. Entonces así vamos a tener el cáncer oculto. La idea es que cada uno de los pecados veamos en lo más mínimo que nosotros tenemos todos los pecados, porque caemos mucho en los pecados, pero a veces el pecado es tan grande que nos ciega y pensamos que esa oscuridad que tenemos nosotros es tan grande que no vemos el pecado. Por eso tenemos que tener cuidado con esas enfermedades silenciosas, esos cánceres que no nos descubrimos a tiempo. Vamos a ver ahora qué pasó con el paralítico. Cuando estamos con esas enfermedades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendido en una camilla, al ver a Jesús... Esa persona estaba tendida en una camilla, ya ni se podía mover, era una enfermedad grave. Sigue. Al ver Jesús la fe de esos hombres... Pero ese paralítico tenía fe, porque fue a Jesús. Es importante que nosotros tengamos fe, es decir, buscar a Jesús. ¿Y quién es Jesús? La luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Entonces, como Él es la luz, mientras más nos acercamos a Jesús, más nos vamos a encontrar pecados. Con razón los santos se creían las personas más pecadoras del mundo, como San Francisco, que decía no, que era pecador. El Padre Pío decía no, yo soy la persona más soberbia. Y era una persona que era muy humilde, una humildad muy grande. Pero mientras más nos acercamos a Dios, empezamos a dejar de ver a mi hermano y comenzamos a ver nuestros pecados. Empezamos a dejar de criticar y a exigirnos a nosotros mismos. Entonces este paralítico fue a Jesús. Eso mismo es lo que nos invita la palabra de hoy. Que nosotros nos acerquemos a Jesús. No que nos acerquemos al hermano para chismearlo y para verlo bien qué es lo que peca, sino acercarnos a Jesús, a la luz que nos ilumine. Siga. Dijo al paralítico: Y escuchen lo que dice Jesús. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. Por eso es que esta enfermedad era de los pecados, ¿ves? Porque en vez de decirle, sánese,
Le dijo fue, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la enseñanza? Que el pecado del alma nosotros no le paramos. Nosotros pensamos, no, Dios es muy bueno. Cuando yo me vaya a morir, Dios me va a perdonar porque Dios es muy bueno. Eso no importa. Pero eso es una locura hacer eso. Eso es la peor locura que podemos hacer. Porque no tenemos la vida comprada. Podemos morir en cualquier momento y no lo sabemos. Y ese Dios es muy bueno. Pero así como es bueno, es justo. Y como justo, le da a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si no nos ganamos el cielo, pues no podemos ir. Por eso es importante nosotros no confiarnos, sino tenemos que acercarnos al Señor. Siga. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? Ajá, aquí hay unas personas que critican la confesión. ¿Por qué? Porque Jesús le dio el perdón a una persona. Jesús, siendo Dios, pero también siendo hombre, le da el perdón a una persona. Y hay personas que critican y dicen, ¿qué manera de burlarse de Dios? ¿Quién dijo que habían hombres en la tierra que perdonan pecados? ¿Quiénes son los que hacen eso? Nuestros hermanos protestantes. Tenemos que tener cuidado de no ser nosotros los que estemos protestando, porque si no vamos a ser como los fariseos, que ellos son los que llegaban y criticaban. Mira qué es lo que se cree, que confesando pecados, por favor. Siga. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, Pero Jesús, como lo sabe todo, conocía sus pensamientos, dale. les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Ajá, siga. Sepan pues. Aquí viene la enseñanza. Por eso Jesús dijo, sepan pues. Esto es lo que tenemos que saber los católicos para defendernos. Sepan pues. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Dale. Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué Jesús no dijo aquí el Hijo de Dios? Dijo fue el Hijo del Hombre. Porque el hijo de un león es un león. El hijo de un elefante es un elefante. El hijo de un perro es un perro. Y el Hijo del Hombre es un hombre. Porque aquí Jesús quiere mostrar que ese poder que solo tiene Dios se lo quiso dar a los hombres también. Por eso dice el Hijo del Hombre, que obviamente principalmente se refiere a Jesús, pero también se refiere a los hombres, porque dice el Hijo del Hombre. Si no fuera así, dijera entonces el Hijo de Dios, que el único Hijo de Dios es Jesús. Nosotros también somos hijos, pero adoptivos, pero el Hijo unigénito es Jesús. Aquí dice es el Hijo del Hombre. Dale. Entonces dijo al paralítico. El Hijo del Hombre, repita el Hijo del Hombre. Atrásito. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Sí. Entonces dijo al paralítico, Ajá. levántate, toma tu camilla y vete a casa. Ajá, pero puede ser que alguna persona diga, pero ahí dice el Hijo del Hombre, eso es Jesús, ahí no dice los hombres. Muéstreme donde diga que dice los hombres, que Dios le dio ese poder a los hombres. Muéstreme a ver, pues ya vamos a ver donde dice los hombres, no solamente el Hijo del Hombre, sino los hombres. Vamos a ver, dale. Siga. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Ajá, siga. La gente al ver esto... Escuche, la gente al ver esto... quedó muy impresionada. Quedaron muy impresionados. ¿Por qué? Vamos a ver. Y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Por haber dado tal poder a los hombres. Es decir, que Dios le dio ese poder. ¿Qué poder? El poder de perdonar los pecados. Y ellos alabaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Pero ¿qué hombres es a los que Dios le dio ese poder para perdonar pecados? Antes de qué hombre, vamos a ver una cita muy bonita también. Lucas 17, 11, creo que 17, 11. Lucas 17, 11. Vamos a ver qué hombres. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Ajá. Y al entrar en un pueblo, les salieron al encuentro 10 leprosos. Otra vez, aquí vemos 10 leprosos. La lepra, símbolo del pecado también. 10 pecadores que tenían lepra, 10 pecadores, porque la lepra simboliza el pecado. Y esas personas que tenían ese pecado, esa lepra, vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Dale. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro. Otra cosa, cuando nosotros tenemos el pecado, tenemos que acercarnos a Jesús y buscarlo para salir de ese pecado. Dale. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ajá. Jesús les dijo. Escuchen con atención lo que dijo Jesús.
vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Cómo? Repítalo otra vez. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué si Jesús tenía todo el poder para sanarlos, para perdonarlos, por qué le dice vayan y preséntense a los sacerdotes? Por una razón, porque Jesús quiere darnos la enseñanza de que si nosotros tenemos esa enfermedad del pecado, tenemos que presentarnos al sacerdote, porque Él estuvo en la tierra, pero Él ya fue al cielo y está con nosotros el Espíritu Santo, pero Él nos invita a que cuando nosotros tengamos el pecado o la enfermedad, tenemos que presentarnos al sacerdote. Siga. Mientras iban, quedaron sanos. Y mientras hacían caso a Jesús, que es extraño, que Jesús no los curó de inmediato, sino que los mandó, vayan y presenten al sacerdote. Y como ellos hicieron caso, a pesar de que no entendieron por qué nos mandó al sacerdote, Mientras iban, quedaron sanos. y mientras ellos iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió. Pero aquí viene otra cosa importante. ¿Cuántos eran? 10. Y fue uno solo de ellos que al verse sano, Volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, y fue a agradecerle a Jesús con el rostro en tierra. dándole las gracias. Era un samaritano. Ajá, era un samaritano. Continúe. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que precisamente por eso nosotros, después de confesarnos, a nosotros nos mandan una penitencia, para que nosotros no seamos como esos 9 que se fueron después de que le perdonó pecado, le curó la enfermedad, o sea, les limpió del pecado, se fueron y no agradecieron. Sino que nosotros, cuando cumplimos la penitencia, le estamos dando gracias a Dios por perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay una canción que dice, por ejemplo, que el ladrón, el asesino, con un Padre Nuestro se le perdona su pecado. No, de ningún modo. El que paga el precio del pecado es Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el precio de todos nuestros pecados. Pero cuando nos mandan una penitencia es nosotros para darle gracias a Dios porque perdonó nuestros pecados. Entonces por eso es importante que nosotros no se nos olvide la penitencia. Y como es importante que no se nos olvide, siempre nos olvida. Porque nomás salimos del confesionario, el Padre dice, mire, como penitencia va a rezar tal, y después, uy, ¿cuál sería la penitencia que me puso el Padre? Se nos olvidó. Por eso, porque el diablo es astuto, entonces vamos a ser desagradecidos. Nosotros luego de confesarnos tenemos que cumplir la penitencia para ser como ese samaritano que era agradecido, el leproso, que luego que Jesús lo sanó fue y le agradeció, gracias Señor. Y ahora vamos a ver lo que dice San Juan. Ahora vamos a ver más claro todavía sobre la confesión, lo que dice San Juan. Pero antes de ver lo que dice San Juan, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque nos pueden decir, pero ¿por qué me voy a confesar con un hombre pecador igual que yo? Porque el sacerdote es un hombre pecador igual que yo. Hebreos 5.1. ¿Por qué me voy a confesar con un hombre pecador igual que yo? Ese cura, ese padre es hasta peor que yo, que es todo lo contrario a lo que hacían los santos. Porque los santos buscaban al cura que veían más pecador para que le costara más decirle los pecados. Y decían, es un sacrificio más grande. Habían varios santos que buscaban a los sacerdotes que ellos veían más indignos y le confesaban los pecados, que es santidad. Y nosotros, más bien lo que decimos, o los hermanos protestantes, mejor dicho, dicen, no, ¿qué me va a confesar con un cura igual que yo? Será más pecador que yo. Vamos a ver si los sacerdotes son santos y por eso es que confiesan, o si son pecadores también. Hebreos 5.1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres Es tomado de entre los hombres. Siga. y los representa en las cosas de Dios. Y representa en las cosas de Dios. Siga. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Ellos ofrecen dones y sacrificios por nuestros pecados. Siga. Es capaz de comprender a los ignorantes Pero el sacerdote es capaz de comprender a nosotros cuando nos vamos a confesar. Siga. y a los extraviados, Y a nosotros cuando nos extraviamos. Él nos entiende, el sacerdote. ¿Por qué? pues también lleva el peso de su propia debilidad. Porque él también cae en pecado. Por ejemplo, nosotros le decimos al Padre, Padre, he sido mentiroso. Y él entiende, bueno, yo también he sido mentiroso. Pero si Dios, por ejemplo, hubiera dejado ángeles, imagínense que nos confesaran ángeles. Llega un ángel y escucha un pecado y desaparece. No puede ser un ángel, tiene que ser una persona pecadora igual que nosotros. Por eso Dios que nos hizo sabe de qué material estamos hechos y por eso dejó al sacerdote, que es un hombre tomado entre los hombres, que puede entender a los extraviados y a los ignorantes. ¿Por qué? Porque él también carga con ese mismo peso. Es decir, él también comete pecado y así como nosotros nos confesamos, ellos también se confiesan, porque ellos también tienen pecado. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que el sacerdote no es que sea un santo. Ahora vamos a ver lo que dice Levítico 21.8. No es que el sacerdote sea un santo, sino que él
Dios lo dejó ahí para que nos entienda. Y Levíticos 21:8 también nos muestra una cita que es muy importante, que nosotros, por muy pecador que sea el sacerdote, no debemos hablar mal de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Levítico 21:8 nos dice algo muy importante. Y nosotros cuando hablamos mal de un sacerdote, nos echamos más bien maldiciones a nosotros mismos, por muy pecador que sea. No por la persona, sino vamos a ver por qué. Al sacerdote lo tendrás por santo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Y esto es palabra de Dios. Si dice al sacerdote lo tendrás por santo, hay que tenerlo por santo. ¿Pero por qué? No entiendo bien. Explíqueme, a ver. Sigue. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Porque Él ofrece el pan de Dios. Es decir, como el sacerdote es el hombre que trae a Jesucristo a la tierra en la consagración, en la Eucaristía, por eso lo tendrás por santo. Continúe. Será santo para ti. Será santo para ti y para mí. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Yo Yahvé que les santificó a ustedes. Porque Dios es santo, por eso para nosotros tiene que ser santo el sacerdote, lo tendrás como santo. ¿Qué significa eso? ¿Que el sacerdote nunca peca? No, porque ya lo vimos anteriormente que es un hombre pecador, pero lo tenemos que tener por santo. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó así y tenemos que tener respeto a lo que dice Dios y listo. Así que es malo hablar de las personas, es malo hablar mal de las personas, pero hablar mal de un sacerdote es muchísimo más malo. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un mandato, lo tendrás por santo, porque Dios lo santificó y porque es el que ofrece el pan de Dios. Ahora sí vamos a ver a Juan capítulo 20, versículo 21. En Juan capítulo 20, versículo 21, vamos a ver la confesión. Esta cita es importante que se la aprendan. Con esta cita se pueden defender, es la confesión. Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir. Mire, Jesús resucitó y les volvió a decir: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Como el Padre esto es importante. La paz esté con ustedes. Es importante esto, que si nosotros queremos estar en paz, tenemos que hacer lo siguiente que viene a continuación. Por eso Jesús dice: la paz esté con ustedes. Hay muchas veces que nosotros estamos en nuestra vida sin paz, preocupados, tristes, angustiados y no tenemos paz, o estamos molestos, rabiosos, peleones, lo que sea, pero sin paz, no tenemos paz en ningún momento. Y aquí vemos cómo recuperar la paz que perdimos. La paz esté con ustedes, siga. Como el Padre me envió a mí. Entonces Jesús dijo: como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Le dijo a los apóstoles: así los envío yo también. ¿A qué? Sí, siga. Dicho esto, sopló sobre ellos. Y sopló sobre ellos. ¿Por qué sopló sobre ellos? Porque el Espíritu es como un soplo, es algo que no se ve. Siga. Y les dijo, escuchen con atención: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Eso nos recuerda aquel pecado que decía: el que peque contra el Padre, contra el Hijo, se le perdonará. Pero el que peque contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿Cuál es ese pecado? El que no crea en estas palabras que vienen a continuación, porque aquí Jesús le está dando el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados. A quienes descarguen, es decir, a quienes perdonen de sus pecados. Serán liberados. Serán liberados, serán perdonados. Y a quienes se los retengan. Y a quienes se los retengan. Les serán retenidos. Les serán retenidos. ¿Qué significa esto? Que el pecado contra el Espíritu Santo es que yo no creo en que Jesús les dio el Espíritu Santo, y como yo no creo, entonces yo no voy a confesarme. ¿Y por qué Dios no perdona ese pecado? ¿Acaso Dios no tiene poder? No, no es por eso, porque Dios tiene poder, sino porque Dios nos da la libertad de que nosotros en nuestra libertad busquemos el perdón. Pero si yo en mi libertad no quiero buscar el perdón, pues ¿cómo nos va a perdonar Dios? Por eso el pecado contra el Espíritu Santo es cuando yo no me quiero confesar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso antes sopló, le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen les quedará sin perdonar. Por eso es importante que nosotros vayamos y nos confesamos, porque decimos: sí, creemos en Dios, pero no nos confesamos, entonces es pura mentira. Tenemos que ir y confesarnos. Siga. Tomás, uno de los 12, llamado Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Había una persona que no estaba ahí y le contaron, así como le estoy contando a ustedes. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y le contaron todo lo que había pasado. Siga. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos
y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Aquí vemos a una persona que era incrédula, así como cuando a nosotros nos cuesta entender las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que confesarme con un sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir cuando soy incrédulo de las palabras de Jesús? Esa persona era incrédula. Siga. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa Ajá. y Tomás con ellos. Ajá. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Ajá. Les dijo, la paz esté con ustedes. Ujú. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo Aquí está. Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo. y mira mis manos. Ajá. Extiende tu mano. Y le dice que le ponga el dedo en la herida que tenía. ¿Qué significa esto? Si usted tiene una herida, agárrese y pongas el dedo a ver qué le pasa. Le duele. Le duele. Porque si usted tiene una herida, le duele. Y Tomás lo que hacía era ponerle el dedo en la herida a Jesús. Cuando nosotros somos incrédulos, cuando nosotros no queremos creer en la confesión, le estamos poniendo el dedo en la herida de Jesús. Es decir, estamos siendo groseros, estamos siendo malos. Y entonces Tomás, eso era lo que quería, herir a Jesús al no creer. Y luego, imagínense, le iba a poner la mano en el costado. Es colocarle la mano en la herida a Jesús. Eso está mal. Eso no es correcto. No es lo que debemos hacer. Siga. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Deja de negar y cree. Esta es la palabra de Jesús, que no quiere que nosotros seamos incrédulos, sino creyentes. Continúe. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, Ahí sí creyó, porque miró. crees porque me has visto. Ajá. Felices los que no Eso han somos visto, nosotros, pero eso somos creen. nosotros. Los que sin haber visto, creemos, porque nosotros pues no vemos, pero escuchamos y leemos en las Sagradas Escrituras lo que pasó. Pero por eso es importante que nosotros no seamos como Tomás, que lastimó a Jesús, sino al contrario, tenemos que ser creyentes. Y ahora vamos a ver, a continuación, vamos a ver otras citas del pecado. Vamos a ver qué es pecado. Ya vemos lo de la confesión, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué es lo que son los pecados. Porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que confesar? ¿Qué es lo que tengo que confesarme? Si yo no tengo pecado, yo no tengo ningún pecado. Pues vamos a ver para esas personas que dicen, porque eso es otro problema, las personas que dicen yo no tengo pecado. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos va a mostrar que existen personas que dicen que no tienen pecado, pero vamos a ver si eso es verdad. Si decimos que no tenemos pecado, Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en y nos nosotros. hacemos mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Él que es fiel y justo nos perdonará de nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros confesemos nuestros pecados y no que nosotros digamos, no, pero yo no tengo ningún pecado. Y ahora vamos a ver del principio del pecado. Vamos a ver cómo es el pecado. Porque es importante saber cómo es eso del pecado al principio. Vamos a ver lo que dice Génesis 3.1. Génesis 3.1 nos va a mostrar qué es lo que pasa con el pecado. La serpiente era el más astuto de todos los animales. Comenzamos con el principio. Dios había puesto al hombre en un paraíso. Asimismo como Dios nos pone a nosotros aquí en la tierra, un paraíso que tiene todos los recursos para que nosotros vivamos. Pero resulta que hay algo, la serpiente, que era el más astuto de los animales. Es decir, que ese animal era más astuto, era como más listo, más pilas que los demás animales. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que saber que existe el demonio. Y sabiendo que existe el demonio, también tenemos que saber que nosotros tenemos inteligencia de hombre, de persona. Pero el demonio antes era un ángel. Entonces tiene una inteligencia más elevada, porque tiene inteligencia de ángel. Por eso dice, la serpiente era el más astuto. Porque nosotros no nos vamos a poner a pelear con el demonio, a echarle lógica a la cosa. Vamos a echarle lógica, a ver, porque él nos va a ganar, porque es más astuto y nos engaña. Nosotros vamos a tener fe en lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto, yo me doy cuenta que es lo que es pecado. No es lo que a mí me parezca, que a mí me llega a la mente, mire, pero eso es así. No, porque es que el demonio es astuto, entonces no cambia. Y tiene inteligencia de ángel, mientras nosotros tenemos inteligencia de persona. Ya cuando pues muramos, ahí sí, pues ya nuestro saber va a ser más elevado. Pero ahorita que estamos aquí en esta tierra somos limitados. Entonces él como ángel tiene un saber más grande que el de nosotros. Por eso dice, era el más astuto de los animales. Continúe. De todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho.
Dijo a la mujer, es cierto. Y entonces ahí va donde la mujer. Pero vamos a ver cómo ataca el demonio a nosotros con el pecado, con la tentación. Dale. ¿Es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Les hace la pregunta. ¿Es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Ya comenzó con mentiras, porque Dios no le había dicho eso. El demonio, aquí vemos la primera característica, es un mentiroso y padre de toda mentira, como dice Juan 8:44, que dice que el demonio es un mentiroso. Tenemos que ver el pecado de la mentira, tener cuidado con el pecado de la mentira y no caer en las mentiras del demonio, porque el demonio es experto mentiroso y por eso comenzó, lo primero que dijo fue una mentira. ¿Es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles? Y Eva, inteligente, empezó a jugar con su inteligencia. Vamos a medirla a ver, pero como era astuto, dale. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Le dijo, no, así no es. Pues, no es que no podemos comer de todo, sino que podemos comer de todos, menos del que está en el centro, el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Solo un árbol, imagínense, estaban todos los árboles y solo era un árbol el que no podía comer. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él. Este era el primer mandamiento que tenían, el único que tenían. No coman de ese árbol. Ni lo prueban ni siquiera. Ni lo prueben siquiera. Hay una traducción que me gusta que dice, ni lo toquéis. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que, como decía el santo cura, el San Alfonso María Ligori, decía que nosotros cuando tenemos la lucha con el demonio, la única forma de ganarle al demonio en la lucha de la tentación es huyendo de la ocasión. No hay otra forma. No podemos nosotros competir con el demonio porque tiene una inteligencia más grande que nosotros. Nosotros cuando vemos una ocasión de pecar, la única forma de ganar es huir. Si yo soy muy peleón y yo ya veo que me estoy calentando, prefiero huir que ponerme a pelear. Si yo soy muy chismoso, no me voy a juntar con amigas chismosas que me hacen chismosear. Huir de la ocasión me hace a mí no pecar. O si me gusta mucho el miche, soy borracho, yo no voy a meterme en una taberna a tomarme una sola cerveza porque voy a tomármelas todas. Entonces lo importante es nosotros huir de la ocasión. Por eso dice que no tenía que ni tocarlo, ni lo probéis, ni lo toquéis. Porque ese pecado no podemos ni tocarlo, ni probarlo siquiera, ni un poquito. Sino tenemos que huir de toda ocasión. Dale. No coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. Porque si lo hacen, morirán. O sea, ese pecado lleva un castigo. Todo pecado conlleva un castigo. Sigue. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Y otra vez seguía con la mentira, porque al final se murieron. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses. Pero a la vez el demonio juega con verdades y mentiras, para que usted no le mete una mentira así descarada para que usted la note, sino él va, primero le metió la mentira descarada, pero después va juntando verdades con mentiras. Le dice, ustedes se le van a abrir los ojos y serán como Dios, se van a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Le va diciendo, pero con mentira. No viene la verdad completa, como el Señor que siempre habla con la verdad completa, sino va con verdades unidas con mentiras para poder engañar. Es muy astuto. Sí. Y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol Aquí está. Cuando nosotros vamos a pecar, es algo que nos gusta. Por eso no tenemos que meterle lógica. No, pero es que a mí me gusta. Por ejemplo, si unas personas que son novios y viven en concubinato, en fornicación, dicen, no, pero eso no tiene nada de malo, eso es amor. Dios dijo que se amen y yo me amo y ella me ama. Eso no hay ningún problema. Pero dice que es... ¿Cómo es? Repita. A la mujer le gustó ese árbol. A la mujer le gustaba ese árbol, era algo que provocaba. El demonio no le va a poner a usted un pecado que no le provoque, le va a agarrar por donde usted cae. El demonio nos conoce, tiene inteligencia de ángel, entonces él sabe por dónde caemos y él nos va a colocar algo que podemos caer, porque él no es bobo, es astuto. Siga. Que atraía a la vista. Que atraía a la vista. Hay muchas cosas que atraen a la vista, pero no son buenas. A veces como la envidia, la avaricia, la lujuria. Son cosas que atraen a la vista, pero que no son buenas. Siga. Y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Ajá. Tomó de su fruto y se lo comió. Y cayó en desobediencia, pecó, desobedeció, se lo comió. Siga. Y le dio también a su marido. Y no solamente pecó ella sola, sino que hay veces que nosotros caemos tanto en el pecado que no nos conformamos con caer, sino que queremos arrastrar a los que nos rodean. Por eso hay un dicho que dice, el que anda con lobos aprende a aullar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos en un pecado, empezamos a pecar y a arrastrar todos los que tenemos alrededor. Y si nos juntamos con gente que les gusta el miche y emborracharse, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues vamos a caer borrachos también. Por eso es importante nosotros tener cuidado. Siga. Y alejarnos de las ocasiones, como le está diciendo.
Y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Aquí viene lo siguiente. Ellos estaban tranquilos antes de pecar. No tenían preocupaciones. Tenían todo de comer, estaban felices, tranquilos. No tenían ninguna preocupación. Pero después de que pecaron, después de que, eso se ve apetitoso, ahí comenzaron los problemas. El primer problema, ¿cuál fue? Estamos desnudos. Antes no tenían ese problema y ahora les llegó el problema. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros comenzamos a pecar, empiezan a aparecer unos problemas. ¿Por qué? Porque el diablo llega y tapa y destapa. Tenemos, no, eso no va a pasar nada. Usted peque que eso no va a pasar nada, tranquilo. Usted emborrache que eso no va a pasar nada, es su plata, gástesela. Y después vienen los problemas. Su mujer muriéndose de hambre, los hijos muriéndose de hambre. Y todos los pecados tienen consecuencias. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, así mismo como ellos. Ahí sí se vieron desnudos. Ahí tenían un problema. Estaban asustados. Ahorita vamos a ver, siga. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Trataban de tapar lo que habían hecho. Trataban de tapar las cosas que habían hecho, la maldad que habían hecho. Siga. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba Y por el escuche, mire, jardín. y entonces ellos empezaron a escuchar a Dios. Empezaron a escuchar la voz de Dios que se paseaba por el jardín. Ellos empezaron a escuchar a Dios, pero escuchen lo que ellos hacían con atención. Dale. A la hora de la brisa de la tarde. O sea, que va a llegar la hora del juicio. Va a llegar la hora del juicio en algún momento. Y va a llegar Dios. Y vamos a escuchar que Dios va a llegar al juicio. Dale. El hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué entre- se escondían? Porque habían desobedecido a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, vamos a huir de Dios. Mientras más nos sumergimos en el pecado, más nos vamos a alejar de Dios. Así como cuando tenemos una herida y viene alguien con alcohol, salimos corriendo para que no nos eche alcohol porque nos va a doler. Asimismo, mientras más nos sumergimos en el pecado, más vamos a huir de Dios. Y asimismo ellos huían de Dios. ¿Por qué? Porque habían pecado. Por eso, la mejor forma de salir del pecado es no huyendo de Dios, sino buscándolo a Dios. Como un cuento que contaban que habían dos motorizados que llegaron y se estrellaron. Se estrellaron los dos motorizados. Entonces resulta que los dos pues se rasparon bien feo. Pero los dos se rasparon la pierna derecha. Y fueron al médico. Entonces fue el primero al médico, en la pierna derecha empezó a curarlo el médico y le echaba alcohol, le echaba de todo y gritaba y gritaba y gritaba. Y el otro lo escuchaba por fuera. Uy, ahorita lo que me va a tocar a mí. Y no, eso ahorita me van a hacer llorar a mí también. Resulta que listo, salió el otro. El hijo le dolió. Uy, muchísimo, eso fue terrible. Entonces resulta que llegó y dijo, bueno, ahora me toca a mí. Cuando llegó el médico dijo, a ver, ¿qué le pasó a usted? ¿También está herido? Dijo, no, yo estoy sano. Le mostró la otra pierna, la que estaba sana. Dijo, no, mire, yo estoy sano, no me pasó nada. Dijo, no, usted está bien, venga, le anotó aquí y le fue. Y se fueron los dos, y el otro feliz de la vida, riéndose del otro, porque ese se supo esconder el pecado bien. Riéndose del otro, no, usted sí es bobo, ese sí le dolió. ¿Qué pasó? A la semana se murió el que no le habían limpiado la pierna. ¿Por qué? Porque le agarró gangrena y se murió. Así mismo nosotros, si nosotros ocultamos nuestro pecado, nuestra vida espiritual se va a podrir. Nos vamos a alejar de Dios, nos vamos a alejar de la cura, que no va a ser fácil, va a ser doloroso, nos va a dar pena confesarnos, eso da pena, muchísimo. Imagínate, el padre es mi amigo, me va a dar pena, pero no, el sacerdote está acostumbrado a escuchar pecados, esos tantos pecados que ha escuchado que ya hasta se le olvidan o los confunde. Y además el sacerdote no va a contar los pecados, porque él no puede contar los pecados. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar la cura, a buscar la sanidad, no huir de Dios como Adán y Eva. Y también otra cosa es importante, que es algo que ellos perdieron. ¿Qué fue lo que ellos perdieron? El temor de Dios. Es muy importante nosotros luchar por mantener el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Acaso el temor de Dios es, no, yo le tengo mucho miedo a Dios porque Dios me va a castigar? No, porque Dios lo que nos promete es el cielo. Pero el que pierde el cielo es uno. Dios no pone el cielo. En Juan 14:1 en adelante dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. De no ser así no se lo hubiera dicho, me voy a prepararles un lugar para donde yo esté, estén también ustedes. Juan 14:1. Entonces Dios nos promete el cielo. Pero ¿quién es el que se pierde el cielo sino nosotros? Nosotros nos alejamos de Dios y perdemos el cielo. Nosotros mismos nos castigamos por nuestras obras. Tenemos esta vida para ganarnos el cielo. Pero nosotros mismos no nos preocupamos por el cielo, no nos preocupamos por nada. Entonces, ¿quién es el que pierde el cielo? Nosotros. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es tener miedo de alejarme de Dios y perder el cielo. Tener miedo sabiendo de que Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, perder ese camino. El temor de Dios es eso, y eso es lo que tenían los santos. Tener miedo de perderme en tan densa oscuridad que hay en el mundo y caiga en un hoyo donde está el pecado. Por ejemplo, en el mundo podemos pensarlo como un campo bien oscuro. Hay un campo bien oscuro y nosotros vamos caminando. Y la única forma de caminar por ese campo oscuro
es caminar por una luz que hay en el centro, pero resulta que a los lados hay muchos huecos que no se ven porque está oscuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Caminar por esa luz. ¿Y qué es el temor de Dios? Tener miedo de desviarme, porque si me desvío, caí en el hoyo de la borrachera. Me desvío para acá, caí en el chisme. Me desvío para acá, caí en la lujuria. Entonces, la vida es así, un camino. ¿Y qué es el temor de Dios? Que yo me preocupo por no perder el camino. Que yo no solo me preocupo, porque me puedo preocupar, como decía el Padre Iván, el cielo está el infierno está lleno de buenas intenciones. Que yo tengo muchas intenciones de cambiar, pero nunca cambié. Que yo tengo muchas intenciones de dejar la grosería, el chisme, las peleas, pero nunca las dejé. El que es temeroso de Dios no solo se preocupa por estar en el camino del Señor, sino que lo busca con todo su corazón. Entonces, yo soy chismoso, voy a dejar de ser chismoso, voy a dejar de ser chismoso. Soy mentiroso, envidioso, embustero, lo que sea, lujurioso, voy a luchar por salir de eso. ¿Por qué? Porque voy a caer en un hueco y de ahí no voy a salir. Va a ser mucho más difícil. Cuando ya llega el punto que si la conciencia todavía le remuerde, todavía está a tiempo. Pero llega un punto que ya la conciencia no le remuerde. Entonces ahí ya cayó en el hueco, en lo profundo. Que sí puede salir, pero ya sería un milagro. Y ya es más difícil que suceda el milagro. Jesús tiene todo el poder y también quiere la salvación. Pero Jesús, como es justo, le da toda la oportunidad. Jesús le da toda la oportunidad y puede ser que sea hoy la última oportunidad. Entonces por eso nosotros tenemos que tener ese temor de Dios, que fue lo que ellos perdieron. Porque ellos dejaron de ver ese camino que les decían, pueden comer de todos los árboles, y se fueron para otro camino haciendo lo que ellos pensaban. El árbol se ve bueno, yo puedo comer de ese fruto, no va a pasar nada, voy a ser como Dios. Era un desvío, se desviaron y cayeron y empezaron a perderse. Por eso es importante que nosotros luchemos por mantener el temor de Dios y pedirle a Dios temor de Dios. Y eso lo tenían todos los santos, claro. Continúe. Para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo. Ve, mire, entonces cuando una persona está en pecado, también viene otra cosa, el miedo. Y el miedo también es pecado, porque Jesús por eso precisamente dijo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es pecado. Y muchas veces nosotros somos todos valientes, uy, vamos a pecar. Pero cuando pecamos, empezamos a tener miedo. Y empezamos a asustarnos. Y de repente escuchamos cosas y estamos asustados. Y en la casa, y hay veces que llevamos tiempo sin confesarnos y estamos asustados. Y por eso también hay veces que las personas incluso van a los brujos y se le mete el espíritu. ¿Por qué? Porque van con ese susto y porque están débiles. ¿Y cómo hacemos para fortalecernos? Acercándonos a la luz, acercándonos a Dios. Asimismo, cuando ellos se alejaron porque estaban corriendo de Jesús, tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque estaban perdiendo el temor de Dios. Y el diablo nos va a engañar y nos va a decir, no, usted lo que tiene que ser es libre, eso no va a pasar nada. Pero esa libertad mala, porque la libertad buena es seguir a Dios, que es el único camino para la felicidad, es el que no nos va a dar miedo y nos va a dar paz. Pero si nosotros nos alejamos del camino, vamos a tener miedo. Continúe. Tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Ajá. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Aquí viene el juicio. Cuando nosotros vamos a morir, Dios nos va a sacar todas las cosas que nosotros hicimos. Él lo sabe todo, es Dios. Y nos va a mostrar todos los pecados que nosotros tenemos. Siga. El hombre respondió, Y aquí estamos nosotros cuando nos descubren. Dale. la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Cuando nosotros pecamos, le echamos culpa a otro. Cuando nosotros caemos en un pecado, empezamos a echarle culpas a otros. O cuando nosotros estamos en un pecado, nos preocupamos por los otros. Nos preocupamos por ver los pecados de los otros, pero no nos preocupamos por nosotros. Tenemos que preocupar por ver nuestra vida y no por criticar. Cuando tenemos que preocuparnos por los otros es para hacer la caridad. Y sí, preocupémonos por los otros, pero para chismear o para echarle la culpa a otros, para decir, ay no, en el juicio no es así. Dios a cada quien le paga según lo que trabajó. El Señor le da el cielo al que se lo merece. Siga. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Ajá. La mujer respondió, la serpiente me engañó. Otra y he vez, lo comido". mismo, echándole la culpa a otro, ¿ves? Nosotros tendemos a hacer eso, echarle la culpa a otro, a justificar nuestros pecados. Por ejemplo, si voy a vivir en adulterio, dejé a mi mujer, no, pero es que mi mujer me engañó, no sé qué. Sí, tengo excusas, pero igual, el mandato de Dios es no cometerás adulterio. Puedo tener las miles de excusas y puedo echarle la culpa a las miles de personas, pero Dios nos va a juzgar por lo que tenemos que hacer. Y ahorita vamos a ver que Dios es justo y castiga. En el juicio final le da a cada quien lo que le corresponde, o sea, le da el castigo eterno, la salvación eterna. Dale. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te Ajá. arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer,
entre tu descendencia y la suya. Y aquí vemos que castigó a la serpiente. Siga. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Ajá. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embrazos y darás a luz a Entonces tus aquí hijos vemos con dolor. que el fruto del pecado es esos problemas que nos llegan después. Que después estamos viviendo tan mal y vivimos tan desesperados, con ese peso, ¿se acuerda que decía el peso del pecado? Esa carga tan grande que nuestra vida es terrible. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en pecado. Cuando nosotros vivimos en gracia de Dios, es decir, que luchamos por ser santos, buscamos la confesión, cada cosa, cada problema que nos llega, nosotros lo vamos a superar y eso es algo que nos ayuda cada vez más. Pero cuando nosotros vivimos en pecado, vamos a estar tristes, vamos a estar mal, y nos llegan las preocupaciones y vamos a sentirnos castigados, nos vamos a sentir mal. Pero lo que ven los santos en los castigos son cosas buenas. ¿Por qué? Porque vienen en gracia. Entonces eso se le cuentan como cosas buenas. Mira, por ejemplo, me está yendo mal porque me están criticando. Bueno, es que Dios quiere que yo crezca en humildad. Y es por eso, y empiezan a crecer en humildad. Pero cuando uno vive en pecado, uno ya no mira las cosas buenas de la vida. Ya lo que mira es una oscuridad tan grande que ya ves puros castigos, puras cosas feas. Siga. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Ajá, siga. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Y entonces aquí le muestra, ajá, dele. Porque eres polvo y al polvo volverás. Se cumplió lo que dijo Dios, se van a morir y a él le dijo, es polvo y al polvo volverá. ¿Por qué? Porque pecó. Entonces nosotros siempre en esta vida tenemos que luchar por no pecar. Y Eclesiástico capítulo 7, versículo 36 nos va a mostrar, Eclesiástico Sirácida capítulo 7, versículo 36, nos va a mostrar una forma que es importante porque cómo hacer para nosotros no caer tanto en pecado. Sirácida nos va a dar la clave. Sirácida 7:36. En todo lo que hagas. Escuchen, en todo lo que nosotros hagamos durante nuestra vida, esto es el secreto, esta es la clave para nosotros no pecar. Escuchemos, en todo lo que hagas, Acuérdate de tu fin acuérdate de tu fin y nunca pecarás. y nunca pecarás. Eso es lo que nosotros queremos, nunca pecar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En todo lo que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. ¿Por qué la Biblia nos dice eso? Acuérdate de tu fin. Porque precisamente lo que nosotros hacemos es olvidarnos de que algún día nos vamos a morir. Nunca pensamos en la muerte. Es muy importante nosotros todas las noches antes de acostarnos pensarnos, ¿y qué pasaría si me muero hoy? Y es algo que puede pasar. Meditar la muerte. Piensa siempre en tu final y así nunca pecarás. ¿Por qué? Porque si mis amigos me invitan a una borrachera, ¿qué pasaría si yo me muriera en esa borrachera? No voy a ir porque puedo morir en pecado mortal. Pensé en mi final y no pequé. ¿Qué pasaría si me voy por donde las vecinas a chismear? ¿Qué pasaría si me muero chismeando? Pues me condeno. Entonces no voy a ir porque voy a pecar. O si soy muy lujurioso, ¿qué pasaría si muero en un pecado de lujuria? Pensar siempre en el final. Y también, si soy muy orgulloso, ¿qué pasa cuando me muero? Me pudro, me vuelvo tierra, me comen los gusanos. Si soy orgulloso, si soy cifrino, si soy vanidoso, si me preocupo por comprar ropa, por comprar casas, por comprar cosas, ¿y qué va a pasar cuando me muero? ¿A quién le va a quedar todo eso? Como una historia que me acuerdo de un hombre muy rico que llevó a un santo a la casa y se la mostró y era una casa bella, hermosísima. Y el hombre miró la casa y le decía, su casa es hermosa, es muy bella, pero tiene un solo problema. Tiene una puerta por donde algún día lo van a sacar a usted cuando se muera. Y esa casa tan bella y tan lujosa le va a quedar a otro. Y el hombre decía, nunca había pensado eso. O también como aquel hombre que decía al santo, era un santo y le dijo, yo quiero que usted le pida a Dios una larga vida para mi hijo más querido. Yo quiero que viva muchos años. Y el santo le dijo, claro que sí, yo voy a orar por usted. Resulta que como a los días se murió el hijo. Entonces el hombre se fue bravo, porque era un hombre rico, y fue donde el santo le dijo, usted yo le pedí que mi hijo viviera una larga vida, y se murió. Y le dijo, tranquilo, su hijo se fue para el cielo, va a vivir eternamente.
Entonces es importante nosotros pensar eso. Hay una vida después de la muerte. Esta vida es un tránsito y es importante que nosotros pensemos en que vamos a morir y después de la muerte viene el juicio. Así como Adán y Eva. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Pecaron? Asimismo Dios nos va a pedir, vamos a pedir cuenta. Y va a ser tan brava la presencia de Dios que nosotros mismos no vamos a poder mentir. Nosotros mismos vamos a decir, Señor, pequé en esto, pequé en aquello, pequé en aquello. Yo mismo merezco la condenación. ¿Por qué? Porque es un momento muy fuerte y ante Dios no se puede mentir. Adán y Eva no dijeron que no. De una vez dijeron, pues sí. Asimismo nosotros, cuando muramos, todos los pecados que hicimos nosotros mismos se los vamos a decir a Dios. Y además va a estar el diablo también acusándonos. Él pecó, él fue un borracho. Después de que nos hizo caer, ahí va a estar. Él fue un borracho, fue un chismoso. Él ahí. Y por eso también es importante la intercesión de la Virgen María. Que nosotros tenemos que rezar el Santo Rosario. Porque ella como abogada también va a estar ahí, pero si nosotros rezamos. Porque decimos, ruega por nosotros ahora, cuando estamos vivos, y en la hora de nuestra muerte, cuando estamos solos, cuando no hay nadie, cuando más necesitamos de una compañía, de un abogado, de una ayuda, nadie nos va a poder ayudar. Lo único que va a estar ahí es Dios como justo juez, también abogado, pero también justo juez. Jesús es juez y abogado, pero como es justo, Él va a hacer justicia. Pero la Virgen está ahí solo como abogada, como madre. Por eso es importante pedirle también a la Virgen María y pensar de que no somos eternos. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Entonces, si yo me pongo a matar la vida por pelear por mis hermanos, ponerme a pelear, ahorita vamos a ver a continuación muchas cosas. Con razón San Pablo decía, sopórtense tranquilo, que eso es un ratico. Eso pasa rápido. Y vamos a ver por qué tenemos que pensar en la muerte también. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 y primera de Pedro 5, 8. Primero vamos a ver cualquiera. Apocalipsis 12, 12. Y la otra busca primera de Pedro 5:8. Por eso, Escuchen. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Escuchen. por eso alégrense cielos y los que habitan en ellos. Alégrense los cielos y los que habitan en ellos. Pero hay de la tierra y del mar. ¿Cómo? Pero hay de la tierra y el mar. Pero hay de la tierra y el mar. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. En la tierra. Ajá. Porque el diablo ha bajado donde ustedes. Escuchen. El diablo ha bajado donde ustedes. El diablo ha bajado donde ustedes. Pero escuchen lo que sigue. Y grande es su furor. Y grande es su furor. El diablo es como un león rugiente. Ahorita lo vamos a ver. Y grande es su furor. Nos tiene mucha rabia. Dice el santo cura, si el diablo pudiera pedir por nosotros 3000 años sin dormir día y noche, lo haría. Porque él quiere nuestras almas. Es una fiera que está pendiente, acechando. Está con gran furor. Dale. Al saber que le queda poco tiempo. Al saber que le queda poco tiempo. ¿Y qué significa eso al saber que le queda poco tiempo? Que nuestra vida es corta. Ese es el poco tiempo. Nuestra vida es corta. Más de 100 años no vamos a vivir. Pero está la vida eterna. Por eso dice que sabe que le queda poco tiempo. Hasta que nosotros muramos tiene para tentarnos. Y Él está con gran furor. Y es un peligro inminente. Es algo que tenemos que estar preparados. Pero nosotros no. Nos preocupamos si nos duele una muela para ir al odontólogo. Nos preocupamos por boberas. Por cualquier cosa, por cualquier tontería. A veces nos preocupamos por quién va a ganar un mundial, por quién va a ganar el reinado, por unas cosas que no tienen ni sentido. Pero preocuparnos por nuestra alma, no, si yo todavía no voy a morir. Dios es muy bueno, Dios al final ese me va a perdonar. Y eso es una gran mentira. Si vives como pecador, vas a tener muerte de réprobo. Es decir, un réprobo, una persona que está en la cárcel y que no puede salir. Si nosotros vivimos durante nuestra vida como pecadores, eso es mentira que nos vamos a convertir al final. Porque al final es cuando el demonio sabe que le queda más poquito tiempo. Y si el demonio sabe que le queda más poquito tiempo, ¿qué va a hacer? Va a atacar más duro. Por eso en la hora de la muerte hay personas que a veces incluso van a confesarse y no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido esas personas para confesar sus pecados? ¿No sería porque Dios le dio muchas oportunidades y no las aprovechó? Y ya no tiene sentido. Y dice la familia, ay, mira, perdió el sentido. Si hubieran venido antes, tal vez hubiera encontrado sentido. Dice el santo cura, no se engañen. A la hora que hubiera venido el sacerdote no hubiera tenido sentido, porque Dios permitió que eso sucediera. Porque cuando tuvo la oportunidad, no se quiso confesar. Entonces no esperemos a que sea el último momento. Tenemos que, piensa siempre en tu final, y así nunca pecarás. Pero si nosotros no pensamos en la muerte, si nosotros no sabemos que tenemos un enemigo que está furioso, buscándonos, sabiendo que nos queda poco tiempo, mientras nosotros tenemos tiempo de sobra. Nosotros perdemos tiempo viendo televisión, en el teléfono, perdemos tiempo en todo.
¿Por qué? Porque decimos, no, nosotros tenemos tiempo. Y si no lo decimos, lo hacemos. Nuestros hechos son eso. Creemos que tenemos el tiempo de toda la vida, pero no es así. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 nos muestra que el demonio está furioso y sabe que le queda poco tiempo. Es más inteligente que nosotros. Inteligencia de ángel. Sabe que le queda poco tiempo. Mientras que nosotros decimos, no, yo voy a vivir 1000 años. Y eso es mentira, no, voy a vivir 1000 años. Ahora, 1 Pedro 5:8. Sean sobrios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces sabiendo que hay una fiera tan grande? Sean sobrios. Es decir, no anden borrachos. Anden en la piedad, en las cosas del Señor. Sean sobrios. Y estén vigilantes. Y estén vigilantes. Tenemos que estar pendientes porque no sabemos cuándo vamos a morir. Tenemos que no estar en el pecado, sino estar en la gracia, porque lo que tenemos es seguro la muerte. Y ahí viene la vida verdadera, que es la vida eterna, la larga vida. Entonces tenemos que poner los ojos en esa vida, no en esta, porque esta es corta. Siga. Y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? El demonio es como un león, pero cada vez que nosotros pecamos, le damos comida. Le damos comida. Y se pone más grande y más fuerte el demonio. Pero si nosotros hacemos ayuno, si nosotros hacemos oración, si nosotros evitamos pecar, hacemos que sea un león, pero flaco y sin fuerza. Entonces ya va a ser más fuerte resistir a ese leoncito flaco y flacuchento, a un león grande y fuerte que nos puede devorar de un solo mordisco. Entonces no tenemos que confiarnos, nosotros, no nos confiemos de que no, nosotros, eso yo me confieso al final, Dios me va a perdonar al final. Eso es mentira, eso es engaño. Nosotros tenemos que pensar todos los días que nos vamos a morir. ¿Y qué pasaría si yo me muero hoy? Y es algo posible, hoy podemos morirnos todos. Lo que tenemos seguro es la muerte. Y somos tan cretinos que pensamos que no, eso nunca nos vamos a morir. Pero es lo único que tenemos seguro y lo único que no le paramos nada. Dale. Resístanle firmes en la fe. Resístanle firmes en la fe. Entonces por eso es importante que nosotros resistamos firme en la fe y que pensemos en nuestro final. Y ahora vamos a ver un poquito de los pecados. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver ahora lo que es pecado. Porque se acuerda lo que decía ya, que hay veces que pecamos y no sabemos ni qué es pecado. Es importante nosotros conocer qué es pecado. Porque vamos a estar preparados, pero no sabemos con qué. Vamos a ver qué es lo que es pecado. Y lo que es pecado no es lo que a mí se me ocurre que es pecado, sino lo que Dios dice. Porque luego de que ellos comieron del fruto, ellos saben que ellos dicen, esto es bueno y esto es malo. Antes era Dios, pero ahora uno es el que dice, no, esto es bueno, esto es malo. A mí me parece, no. Tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia que es pecado y creer y cumplirlo. Dale. Gálatas 5:13. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Ajá, Dios nos da libertad. Sigue. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne. Ajá, sino... entonces dice, Dios nos da libertad, pero no es una libertad para que nosotros hagamos con nuestro cuerpo lo que queramos. Es decir, cumplimos todos los deseos de la carne. Si por ejemplo yo veo una plata ahí, a mí me provoca agarrarla. Pues yo la voy a agarrar. No, porque la ley del Señor dice, no cumple esos deseos, son deseos de la carne. O porque soy lujurioso y veo una mujer y voy a acostar con ella. No sea lujurioso. O cualquier otro pecado. O que yo vea un vecino con un carro fino y yo empiece a envidiarlo. Uy, ese vecino seguro, ese es narcotraficante, seguro, porque para tener ese carro tan bonito. Entonces ya comencé con el pecado. No tengo que tener esa libertad de yo ponerme a criticar o ponerme a pecar. No poner a pecar con la carne. Siga. Sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Mire tan bonito esto. La libertad del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. No es que seamos esclavos, sino que nos hacemos esclavos. ¿Y quién es el esclavo? El que sirve al otro. Es decir, en vez de yo criticar a mi hermano, yo me voy a hacer esclavo de él. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Ayudarlo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Le duele la cabeza? ¿Le busco una pastilla? ¿Qué es lo que necesita? Hacerme esclavo del otro, hacerme esclavo del pobre, hacerme esclavo del vecino. O sea, ayudar, dar a todos sin mirar a quién. No es que, ay, no, este me cae mal, este no lo va a ayudar. No. Hacerme esclavo por amor. ¿Por amor a quién? A Dios.
Porque si nosotros no hacemos las cosas por amor a Dios, nada va a tener sentido. Ni vivir a esta vida tendría sentido. Pero si hacemos esclavos por amor a Dios, todo lo que hagamos hasta lo más mínimo va a tener sentido, hasta barrer. Lo que sea, todo va a tener sentido. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor a Dios. Siendo esclavos por amor, siga. Pues la ley entera se resume en una frase. Ve, y entonces, si hacemos esto, ese es el resumen de la ley. La ley entera se resume en una frase. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y también es importante que antes de amar al prójimo como a mí mismo, tengo que amarme yo. Porque si yo no me amo, ni siquiera me amo yo, pues ¿qué voy a amar al prójimo si me amo yo? ¿Y qué es amarme yo? ¿Darme todos los caprichos? No. Amarme yo es preocuparme por mi espíritu. Preocuparme porque un día me voy a morir, pero no solo preocuparme, sino actuar en consecuencia. Actuar. No solo, yo me preocupo, sino ocuparme. ¿Qué es lo que tengo que hacer para salvar mi alma? Tengo que hacer penitencia. Tengo que hacer oración. Tengo que leer la Biblia para saber qué es lo que tengo que hacer. Tengo que orar, pero no poquito, sino bastante, como el Señor me enseñó, 1 hora mínimo. Leer la Biblia bastante, porque pierdo tiempo en tantas cosas, pero no leo la Biblia. Buscar las cosas de Dios, ir a misa, hablar bien de las personas, no ser envidioso, no ser egoísta. Eso es lo que nos invita el Señor. Siga. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, Mire cuidado. Esto, mire esto. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado. ¿Por qué dice esto? Porque muestra, ¿se acuerdan cuando les mostré la anterior cita que era el león anda como el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Si nosotros hacemos eso, pues ¿de quién somos hijos? Pues del Padre que nos está enseñando a devorar. El demonio quiere devorar y nosotros también vamos a estar devorándonos unos a otros. Así como dice Juan 8:48, ustedes son hijos del diablo porque son mentirosos también y quieren cumplir los deseos de su padre. Así mismo, si nosotros nos la pasamos peleando, nos la pasamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares o con nuestra comunidad, si nos la vimos peleando, entonces, ¿de quién vamos a ser hijos? ¿De Dios? No, pues Dios no nos da esos frutos. Tenemos que ser hijos de Dios, vivir en paz y en amor, como decía anteriormente. Vivan en amor. Sean esclavos unos de otros. Imaginen que todos nos peleáramos por ser esclavos. Pues todos quisiéramos hacer todo. Imaginen que el pan diga, no, tranquilo, yo hago todas las arepas, yo hago todo. Todos quisiéramos ayudar, pero no es así. Lo que nos la pasamos es peleando. Lo que nos la pasamos es criticando. Entonces lo que nos invita el Señor es que no andemos, repítalo, ¿no? Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Escuchen, si nos la pasamos peleando unos con otros, cuidado. Porque llegarán a perderse todos. No solamente el que comenzó la pelea, sino el que la continuó. Los dos. Entonces, si una esposa y un esposo se la pasan peleando, cuidado, porque se perderán todos. Si el pan de vida nos la pasamos peleando, en vez de, por ejemplo, si alguien hizo algo mal, ¿por qué usted hizo mal? En vez de decirle, mire, esto podría hacerlo mejor, ayudarlo, o ¿por qué hizo esto? O si alguien faltó en pan de vida, uy, perezoso, ¿por qué no fue pan de vida? En vez de ayudarlo, ver lo que pasa, ¿será que estaba enfermo? Si nos la vivimos peleando en pan de vida, o en la comunidad, las hermanas también, si se la viven peleando, cuidado, porque pueden perderse, ¿cómo es que decía? Todos. Cuidado porque se pueden perder todas. Entonces por eso es importante que nosotros en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y con nuestros vecinos también, porque eso es algo muy común. Y si el diablo sabe que nosotros caemos por ahí, nos va a poner un vecino que va a ser cansón, que nos va a martillar todas las mañanas a las 8 de la mañana, que usted ya siente que le cae ese vecino encima. Pero cuidado, no se ponga a pelear, que pueden terminar como leones peleando y se pueden perder. Entonces por eso es importante que nosotros veamos por dónde es que nos atacan y si nosotros nos dice que tengamos cuidado porque vamos a pelear es porque va a llegar la ocasión. Y yo sé que le van a sacar la rabia porque eso pasa. El diablo no lo va a tentar con una persona que sea pura paz y amor, sino le va a buscar que usted pelee y se pierda. El diablo quiere que usted se pierda, entonces va a buscar que usted se la viva peleando, que usted se la viva amargado. Siga. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Uy, esto es muy bonito. Mire, caminen según los deseos del Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Es decir, que nosotros en nuestra persona tenemos dos caminos. El camino de la carne que nos incita a caer por el pecado y el camino del Espíritu que nos incita a fortalecer nuestra fe, a ver oportunidades en esos problemas. Siempre hay una oportunidad, como dice la Biblia, yo le pongo a su lado fuego y agua, usted escoge, usted agarra lo que quiera. Cuando nosotros, por ejemplo, nos llega un vecino, una hermana o un hermano que me saca la piedra, tengo dos oportunidades. La primera oportunidad, ponerme a pelear como perro y gato. Y caí, agarré los deseos de la carne, me fui por la carne. Pero está el otro, el deseo del Espíritu,
que mi hermano me saca la piedra, pero yo no le digo nada, no le peleo. Que yo ni siquiera me amargo, sino busco las paces, busco la alegría y le sonrío. Entonces ahí yo estoy fortaleciendo el espíritu. ¿Por qué me llegó esa tentación? Porque Dios quiere fortalecerme. O por ejemplo, si hay alguien que me saca la rabia, en Pan de Vida, por ejemplo, uy, hay uno que no lo paso, que me cae cortito, que me cae flaco. Entonces ese lo van a poner a trabajar conmigo. ¿Por qué lo ponen a trabajar conmigo? ¿Es que Dios es injusto? No, sino que Dios nos está poniendo, vamos a ver, ¿para dónde arranca? Si para los deseos de la carne me pongo a pelear con Él, o los deseos del espíritu, me fortalezco en la fe. Entonces tenemos que ver en las cosas, pruebas, dificultades, ver oportunidades. No ponernos a caer en las cosas de la carne. Continúe. Pues los deseos de la carne se oponen al espíritu. Ve, y son opuestos, son totalmente opuestos. No podemos hacer los dos al mismo tiempo. O hacemos el uno o hacemos el otro, pero los dos al mismo tiempo no. Sigue. Y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Ajá, son totalmente opuestos. Los dos se contraponen. Se contraponen, chocan. De suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero sí se... Ajá, esto es bonito, mire. De suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. ¿Qué significa esto? Que si yo alimento el lado carnal, ya no me puedo dominar. Ya no es como yo quiero. Por ejemplo, si yo soy muy grosero y digo grosería, ya se me salen solas, ya no las controlo. Pero si cada vez que me dan ganas de decir una grosería, yo me muerdo la lengua, me pego y no voy a decir grosería, ya empieza a crecer el espíritu. Llega un punto que ya no las dije. ¿Por qué? Porque me dominé, porque crecí en el espíritu. Entonces nosotros tenemos que alimentar o la parte carnal o la parte espiritual. Y la que alimentemos, esa es la que se nos va a dar. Por eso tenemos que luchar por tener paciencia, por soportarnos. Dale. Pero si se dejan guiar por el espíritu, ya no están sometidos a la ley. Ajá. Pues no va a haber ley. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la ley ya. Dale. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Esto es lo que queremos saber. ¿Qué será lo que es pecado? Porque yo cuando me voy a confesar no sé ni qué decirle al Padre, porque yo siento que no tengo pecado. Vamos a ver. Dale. Fornicación. Primero, fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales sin ser esposos. Eso es fornicación. Los novios con derecho, amigos con derecho, eso es fornicación. Eso está prohibido. Y cuando las personas viven juntas en fornicación es un pecado mortal. ¿Por qué pecado mortal? Porque van a morir en pecado y no saben cuándo van a morir. ¿Se acuerda lo que decía la cita de Eclesiástico? Decía, piensa siempre en tu final y nunca pecarás. Entonces, si yo vivo con una persona en pecado, entonces yo no estoy pensando en mi final y estoy viviendo y puedo morir en cualquier momento. Puedo morir en pecado mortal. ¿Por qué? Porque morí en pecado. Entonces la fornicación, un pecado grave que tenemos que tener cuidado. Y la fornicación es el vivir con concubinato. También está la fornicación de los novios, que puede ser que cayeron una vez, pero no viven juntos. Entonces, como no viven juntos y puede ser que cayeron una vez y se arrepienten, se pueden confesar, siempre y cuando tengan el propósito de no volver a hacerlo. Pero si vive junto, eso es mentira. Usted vive junto con una persona y va a decir, no vamos a hacer nada. No, eso es mentira. Entonces, si usted tiene propósito de enmienda, tiene que alejarse de la ocasión. ¿Se acuerda lo que les dije al principio? La única forma de ganar a la tentación es alejándose de la ocasión. No le vamos a poder al demonio con una inteligencia de ángel nunca jamás. Cuando vemos la ocasión, nos alejamos. Tengan cuidado con la fornicación. Siga. Impurezas. Impurezas. ¿Qué es impureza? Todo lo que es impuro y que hace impuro al cuerpo. Por ejemplo, las imágenes impuras, la pornografía, la música, también impureza. La música hoy en día, que es música pornográfica, que daña tanto, que dice tantas groserías, tantas cosas, que incita a los jóvenes a hacer cosas. Eso es impureza. Todo lo que destruye nuestro cuerpo, la droga, todas esas cosas que son impurezas que dañan nuestro cuerpo, la masturbación, todas esas cosas que dañan nuestro cuerpo. Eso es impureza. Siga. Y desvergüenzas. Y desvergüenza. ¿Qué es desvergüenza? Que a usted ya no le importa que lo vean desnudo, ya no le importa nada. ¿Por qué? Porque no tiene vergüenza. Ya no es lo que dice Dios, sino a usted no le importa nada. No tiene vergüenza, sin vergüenza. Siga. Culto de los ídolos. Culto de los ídolos. Eso también es importante. Y hechicería. El culto de los ídolos. ¿Qué es el culto de los ídolos? Esto se da mucho hoy en día. Nosotros somos muy idólatras, por ejemplo, con el celular. Somos muy idólatras perdiendo tiempo. Somos muy idólatras cuando nosotros, en vez de hacer cosas de Dios, lo que hacemos que es nosotros preocuparnos por otras cosas en vez de las cosas de Dios. Yo mejor me voy a quedar viendo una película en vez de ir a misa. Yo ahorita estoy muy cansado y voy a ver una película, descansar rezando un rosario, haciendo oración, no. Yo voy a descansar viendo una película. Entonces nosotros le quitamos el puesto a Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Nomás me levanto lo que agarro del teléfono. En vez de nomás me levanto a agarrar y ponerme a rezar. Entonces, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, es que el primer pensamiento cuando me levanto, ¿qué es? Hacer oración. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Me levanté
y hice oración. Bueno, pero puede ser que un día fallé y caí en el teléfono. Bueno, no lo voy a volver a hacer. Ya sé que amar a Dios sobre todas las cosas que es. Me levanté y me puse a hacer oración. Me levanté y leí la Biblia. ¿Por qué? Porque algo muy importante que también decía el santo cura Dar, el demonio sabe que si a un cristiano le quita el primer momento del día, ya le quitó todo el día facilito. Pero si usted llega y se levanta y hace oración, usted ya dijo al diablo, pare un momentico, no le echa comida. Entonces a lo largo del día el diablo va a estar cansado para molestarlo. Pero si usted lo primero que hace es agarrar el teléfono y perder tiempo, le está echando buena comida al demonio. Y después cuando le toca hacer otra cosa, le echa más comida. Y a lo largo del día, todo el día le va a echar comida, y va a caer en el pecado. Entonces por eso es importante, ¿qué era lo que había leído? La idolatría. Importante huir de la idolatría. Y eso es idolatría, cuando nosotros le quitamos el lugar a Dios. O también en las noches que no nos acostamos por estar en el teléfono, también es malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que estamos, es en serio, en una lucha constante. No es broma, es una lucha constante. Y está en juego nuestra salvación. Nosotros no podemos apostar nuestra salvación. No podemos dejar la salvación en manos de otros. No, eso fue porque mi mamá no me crió bien. Sí, cuento, Dios a su mamá la va a juzgar por las cosas de ella y a usted por las cosas suyas. Pero usted no se va a excusar ante Dios. Usted mismo, cuando vea la presencia de Dios, va a decir todas las cosas y va a ser, soy culpable, Señor, yo mismo lo merezco, porque no se le pueden decir mentiras a Dios, es Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de la idolatría. O cuando idolatramos a una persona famosa, a un cantante, a un presidente, la idolatría. Tenemos que tener cuidado de estar creyendo, bueno, esto ahorita lo llaman las supersticiones, pero quitamos a Dios y le quitamos la confianza en Dios y ponemos la confianza en una mata de sábila volteada de cabeza o en una herradura de burro. Esa es idolatría, que estamos quitando a Dios de arriba y ponemos una cosa, o también otra idolatría muy difícil en el mundo actual, que es que, por ejemplo, yo amo a esa persona y la amo y tengo tanto amor a esa persona que quito a Dios, y esa persona dice haga algo malo y no importa que esa persona sea mala, lo que sea, y quiera a esa persona más que Dios. Nosotros no tenemos que amar a la persona más que Dios. Dios tiene que estar por encima de todo. Si amamos a una persona, así sea el esposo, por encima de Dios, es idolatría. Tenemos que amar a Dios por encima de todo. Por encima de Dios nada. Después, ahí sí puede, de segundo puede poner a la Virgen. Y luego, pues sí, puede poner lo que quiera. Pero es importante que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Siga. Hechicería. Hechicería, bueno, eso ya les conté un poquito. Hechicería, que creen los hechizos o lo que dicen ahorita actualmente los amarres. Voy a hacerle un amarre a esto, voy a hacerle un amarre a aquello. Todas son cosas que son malas, que están prohibidas por la ley de Dios. Siga. Como lo de la atracción y eso. Sí, eso también es algo que es muy actual hoy en día. Que hoy en día salen con... Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero le voy a comentar un poquito la hechicería actual, en el mundo de hoy actual. Estamos en un simulador. Todo lo que usted mira no es real. Lo que es la energía, todo es energía. Entonces si usted tiene energía positiva, todo es energía. Eso es mentira, que existe Dios. Dios es la energía, el universo. Hechicería, bobera, los viajes astrales, que no, yo me voy volando para no sé dónde. La vida es un simulador, la vida es un simulador. La vida real, eso no existe. Eso es mentira, nos controlan unos extraterrestres, que no sé qué, y salen con unas vainas ahí, hechicerías, inventos que inventan la gente. Eso es pura mentira. ¿Por qué no se pone a creer más bien lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque empezamos a creer en bobera. Y entonces dándose, como ahorita lo vamos a ver en Romanos 1:22 en adelante, se creyeron sabios, súper sabios. Usted no sabe ni lo que es la energía, usted lo que es un ignorante. Yo sí sé lo que es la energía, el cuerpo es pura energía, la atracción, la ley de la atracción. El que es pobre porque quiere, atracción, dinero, 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 así me llega el dinero. Esa es la moda hoy en día, la hechicería nueva. Eso la gente la hace y los jóvenes lo hacen muchísimo. Es una vaina loca como se ha popularizado eso. Y entonces dice, no, usted solamente pida dinero, 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 dinero. Diga dinero 3 veces, anótelo en un papel, amárrelo, no sé qué, quémelo. Y en un momento le va a llegar una transferencia. Y mira, a mí me sucedió. Y la gente, sí, le comenta dinero, dinero. Hechicería, bobera, supersticiones. ¿Por qué? Porque esa es la hechicería. El diablo sabe cómo tumbar a la gente, porque él tiene inteligencia de ángel, y esa gente se cree muy inteligente y muy sabia. O la ley de atracción, que todo lo que yo diga, lo que diga mi mente, eso se cumple, porque yo lo decreto en este momento que a mí me va a ir bien en este día y que no sé qué. Me olvidé de Dios y creé pingadas. Y se les da, pues claro, porque el demonio también inventa cosas para que usted crea y usted siga perdido. Y claro, el diablo sabe que lo tiene usted tranquilito, ahí no lo va a molestar, ahí está bien, tranquilito, creyendo en pingadas. Y ahí vamos a ver, se le creyeron de sabios, pero se hicieron necios. Es decir, necios, se hicieron ignorantes, que creen boberas, que debería darles de pena. Pero no, la ignorancia es tan atrevida y tan grande que dicen, no, yo soy lo que soy, sí, inteligente. Pero ¿qué cuento? Inteligencia. Ni inteligencia ni sabiduría. Dale, siga. ¿Con Romano o con...? No, ¿dónde iba? Romano es más adelante. Odios.
Oh, Dios. Yo no odio a nadie. A nadie odio. Pero a mi vecino no le hablo. A mi hermana tampoco le hablo, porque es que ella me hizo eso. Odio. Odio es que yo no le hable a una persona. Eso, un cristiano es imposible que no le hable a una persona. Eso es un pecado mortal. Un pecado de odio, un pecado que tanto que Jesús decía, si usted va a presentar una ofrenda y no le habla a una persona, primero vaya y reconcíliese con esa persona y después sí venga y me muestre la ofrenda. El odio es un pecado grave, el odio es tan grande que es una enfermedad, se nos da un cáncer, nos morimos, es una podredumbre de huesos, como lo veíamos en la cita anterior. El odio, un pecado muy grave, pero se normaliza. Yo le quito el habla a una persona por una bobera, no me dio un vaso de agua, ya no le hablo. Odios. Y ya llegamos a un punto que por bobera ya tenemos odio, que le quitamos el habla a las personas. Se nos hace tan común que ya no le hablo a nadie. No le hablo a mi tía, ni a mi hermana, ni a mi mamá, nada. Por una bobera. Odios. Si sabemos que somos odiosos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sopórtense. Con paciencia. Poco a poco quitando el odio. Dale. Ira. Ira. Eso también va ligado al odio. La ira es muy complicada. Es como un águila que va volando así poco a poco el águila y viene un lobo furioso a comerse el águila y hay un barranco. Y llega el lobo furioso y agarra al águila y el águila vuela y ¡pum! Cayó el lobo al piso. ¿Por qué? Por la ira. La ira nos ciega. No miró el barranco. No miró que si se tiraba el águila iba a caer para el piso. Lo que miraba era hacerle daño a los demás. Así mismo es la ira. La ira ciega a la persona y no le importa agarrar a golpes al que sea o no le importa pelear con el que sea. ¿Por qué? Porque ya no se domina, se ciega. Y lo que él dice es lo correcto y ya se ciega. La ira. Tenemos que tener cuidado con la ira. Y muy importante y muy bueno, esta cita, bueno, no me acuerdo cómo es la cita, pero después la digo, que es lo que decía el Señor cuando dice, el que quiera seguirme, reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga. Esta es la cita que tenemos que acordarnos nosotros cuando nosotros tengamos ira, cuando tengamos odio. ¿Por qué? ¿Por qué reniegue de sí mismo? Porque cuando uno tiene odio o tiene ira, uno tiene la razón, aunque no la tenga. Uno dice, yo tengo la razón, yo soy muy rabioso, yo tengo la razón. Esa persona está equivocada y puede estar 1000 veces ocupada, pero 1000 veces equivocada uno, pero uno se ciega que uno tiene la razón. Por eso el Señor dice, reniegue de sí mismo. Es decir, yo no tengo la razón. Y me pongo a pensar la razón porque yo no tengo la razón. Y le doy la oportunidad a esa persona. Esa persona puede ser que tenga la razón. Entonces el Señor por eso dice, reniegue de sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué significa tome su cruz? Agarre su vida. Mateo 16, 24. Ajá, Mateo 16, 24 es la cita. Tome su cruz. Tome su cruz. ¿Qué significa tome su cruz? Que usted en su vida le van a sacar la rabia. Si usted está casado, le va a sacar la rabia a los cercanos al matrimonio, los hijos, el esposo, la esposa, eso le va a sacar la rabia. ¿Por qué? Porque le va a afectar. Pero tome su cruz, agarre su cruz. Si vive en comunidad, también las hermanas de la comunidad le va a sacar la rabia. Si vive, bueno, como sea que viva, los que están alrededor le van a sacar la rabia. Si vive solo, pues pelea consigo mismo. Pero entonces la ira es algo que a nosotros nos ciega. Nos ciega. Por eso es importante que nosotros no tengamos ira en nuestro corazón, que nosotros dominemos la ira. Siga. Reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga. Es decir, que si nosotros renegamos de nosotros mismos, es decir, pensando, yo no tengo la razón, aunque crea que sí la tengo, entonces ahí yo empiezo a dominarme. Y luego tome su cruz y me siga. Esa es la forma que una persona que tiene mucha rabia, mucho odio, empieza a seguir a Jesús, renegando de sí mismo. Porque nunca va a entender por qué la persona le hace eso. Y siempre va a pensar que tiene la razón. Eso es algo que pasa. Pero la única forma es reniegue de sí mismo, reniegue de sí mismo, reniegue de sí mismo. Y piensa en eso y eso funciona. Reniegue de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. No porque a mí me cabe en la cabeza, porque yo sé que tengo la razón. Yo sé que la lógica mía sí, pero en realidad yo saco mi forma de pensar y meto lo que dice la forma de pensar de Dios. Reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga. Dale. Violencias. Violencia, lo mismo que estamos hablando. La violencia, cualquier violencia que por todo llega y ¡hola! ¡Pum! Y le da un golpe. ¿Cómo está? Y ¡pum! Le da otro golpe. Violencia, eso es violencia. ¿Por qué? Porque ya llega un punto que empieza a pegar duro. Entonces es violencia. Son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Violencia, siga. Celos. Celos. Aquí viene otra cosa que también va con eso. Las personas que son celosas, hay unas que son celosas tanto que hasta golpean. Los celos. ¿Por qué los celos son malos? Porque si Dios que nos creó a nosotros nos da la libertad
en el amor, nos da la libertad. ¿Por qué nosotros vamos a ser celosos? Los celos no son amor. Los celos no son amor de ningún modo. Nosotros no podemos tener celos, porque el celo hace que esa persona haga lo que yo estoy celando. Por ejemplo, si yo celo a mí, hay una cita, pero tampoco me acuerdo cómo es. Creo que, bueno, en los libros sapiensales está, Eclesiastés, creo que. Entonces ahí muestra que cuando la mujer cela al marido, dice, no celes a tu marido, porque puede ser que ese celo lo induzcan a pecar. Entonces, si usted es una persona celosa, es tan celosa, usted me engaña con la vecina, usted me engaña con la vecina, usted me engaña con la vecina. El marido ya está tanto escuchando eso que la engaña con la vecina. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice eso. No se ponga a ser celoso porque eso va a hacer que induzca a pecar a la persona. Los celos son pecado. Y es un pecado que no es amor. Es un engaño que los celos, que soy tóxico y tú lo sabías, que sacan ahorita con esa vaina. Eso es mentira, eso no es amor. Son vainas que inventan, pero eso no es amor. Dale, siga. Furores. Furores, lo mismo que estamos hablando, furores, que por todo le da rabia. Uy, es que todo me da rabia a mí. Uy, no, es que todo le da rabia, furores. Por todo me pone bravo, un favorito. Siga. Ambiciones. Ambiciones. Todo lo quiero para mí. Todo lo quiero para mí. Yo quiero todo para mí. Yo quiero un carro, quiero una casa, quiero todo. Hasta los ojos. Si los ojos los tiene azules mi vecino, yo quiero los ojos azules. Todo. Ambiciones. ¿Por qué no se conforman con lo que tienen? Si Dios nos ha dado a todos un paraíso, así como le dio a Adán y Eva, nos dio un paraíso, nos dio esta tierra, nos dio esta vida. En vez de ser agradecidos con lo que tenemos, nos ponemos a ver qué tiene el otro y ambicionamos eso. Ambicionamos una casa, un carro. Y ya cuando tenemos esa casa y ese carro, ahora queremos otra casa, otro carro. Y ahora que ya tenemos eso, queremos una persona ambiciosa, nunca va a ser feliz, nunca jamás. ¿Por qué? Porque siempre le va a faltar algo. Siempre le va a faltar algo. Por eso las ambiciones es un pecado. Continúe. Divisiones. ¿Qué son divisiones? Esto es un pecado que es bravo también. Divisiones. Que yo busco crear división en vez de buscar unión. Y una de las cosas que significa diablo también es el que divide. El que divide, porque el diablo lo que busca es la división. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros somos instrumentos de división, porque somos instrumentos del diablo. Que por ejemplo, mi mamá quiere mucho a mi hermano, entonces yo empiezo a meterle chisme para que no lo quiera tanto y me quiera más a mí, empiezo a dividir. O que por ejemplo, el jefe quiere a un empleado y yo empiezo a meterle chismes para empezar a dividir. Las divisiones no son de Dios. Siga. Sectarismos. Sectarismo, lo que vemos hoy en día que hay más de 60.000 sectas, no, ya habrá más de 100.000 sectas. Por todos lados hay secta, un sector, pero en realidad eso es pecado también. Sigue. Y también el sectarismo también es cuando, por ejemplo, yo hago un grupo en la iglesia y no dejo que nadie se meta aquí. Este es el grupo de los cool, los otros que vayan para el grupo chimbón. No. Eso no es así. Uno no tiene que hacer sectarismo en la iglesia, que yo siempre me reúno con los mismos y a los demás le hago mala cara porque yo soy el coordinador, tengo que unirme con gente así de caché, no puedo hablar con una gente normal. O si yo soy joven, no me puedo unir con una persona mayor, o si soy mayor, no me puedo unir con una persona joven. Sectarismo, que nosotros tendemos a hacer mucho eso, de agarrar un grupo o agarro una amiga o un amigo y ese va conmigo y los demás no. Agarro un sectarismo y hablo mal de todo y todo no. Sectarismo no es de Dios. Dale. Y envidias. Envidias. Cuando nosotros tenemos envidia de todo lo que tiene nuestro hermano. Sigue. Cuando envidiamos, cuando queremos tener lo que tiene el otro y no nos conformamos con lo que tenemos nosotros. Dale. Borracheras. Borracheras. Aquí la Biblia prohíbe la borrachera. Otro pecado mortal. La borrachera. ¿Por qué? Porque si muero en estado de borrachera, cuando estoy borracho y me voy manejando, pues me puedo estrellar y morir en pecado. Esos pecados son muy graves y tenemos que tener mucho cuidado con todos. Y más en los que corre la vida mía a peligro y de morir en pecado. Porque me condeno automáticamente. Morir en pecado, me condeno. Orgías y cosas semejantes. Orgías, lo que hoy en día, por ejemplo, llaman que las pijamadas, que llegan y se van a las pijamadas y hacen orgías y se une hombre, cambian de novia, hombre con hombre, mujer con mujer y hacen un desastre. Eso son orgías, que eso llega a un punto que ahorita lo estamos viendo mucho. Ahorita se está viendo mucha las orgías y eso no es algo nuevo, eso es algo que va a pasar, pero hoy en día el mundo está siendo muy atacado por aquí, por las orgías. En el tiempo de Israel era también así, era tanta las orgías y tantos los desastres que, por ejemplo, cuando, no me acuerdo quiénes fueron los que invadieron, pero hubo unos que llegaron e invadieron Jerusalén y en el templo hacían orgías, porque los dioses de ellos creían en los dioses griegos de no sé qué, y así como los jóvenes que salen con la energía, que no sé qué, unamos nuestra energía, no sé qué, y hacen orgías y piensan que son cosas que son buenas y son cosas que son abominables, que son pecados graves bastante. Siga.
Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez volvemos a lo mismo. No es un juego. Nuestra vida está en juego. Nuestra alma, que es eterna. Tenemos que tener cuidado con estos pecados. Porque nosotros nos puede dar risa y está bien, no es malo reírnos, pero tenemos que tomárnoslo en serio. Si nosotros caemos en un pecado, tenemos que tener cuidado. Y también algo muy importante, nunca nos confiemos del pecado. Confiemos en Dios, pero no confiemos en el pecado. ¿Cómo confiamos en el pecado? Cuando, por ejemplo, yo digo, no, gracias a Dios yo no soy lujurioso. Yo caigo por todos lados menos por la lujuria. Porque si usted confía en el pecado, yo le aseguro que va a caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque usted tenía un escudo. Pero usted, no, yo no soy así. ¿Para qué? Bajo el escudo. Se fue por ahí, por ese pecado. Nunca nos confiemos del pecado. No, yo no soy envidioso. Eso que para los envidiosos, pero yo no. Yo no soy. Eso es las hermanitas que son envidiosas. Yo no. Eso que nosotros hacemos es algo que es bajar la guardia. No podemos bajar la guardia jamás ante el pecado. Pensemos, leamos, meditemos estas citas bíblicas para hacer un examen de conciencia bueno y no digamos, esto está bueno para mi hijo, sino tenemos que tomarlo en serio para nosotros. Porque si nosotros nos confiamos, no, llévelo a fondo. Como decía Jesús, vamos a remar mal adentro. No nos quedemos en lo superficial, porque si nos quedamos en lo superficial vamos a decir, yo no tengo pecado, yo no ofendo a nadie, no he matado a nadie, pero cuántas cosas no hemos hecho. Y también, otra cosa importante que nosotros tenemos que hacer es ayudemos a nuestros hermanos que estén en pecado. Porque, por ejemplo, si un hermano cae, no es ahí cuando necesita la ayuda, es ahí cuando necesita la ayuda. Pero si un hermano cae, o una hermana, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Chismosear. Mira, aquel le fue infiel a la mujer. Y le dice a todo el mundo, eso se encarga de gratis, a todo el mundo. Le fue infiel a la mujer, le fue infiel a la mujer. O un padre, un sacerdote falla. Uy, ese padre era esto, era aquello, era aquello, era aquello. Y ahí no es cuando necesita la ayuda de esa persona que cayó. Ahí es cuando más necesita la ayuda de nosotros. ¿Y por qué si necesita la ayuda nosotros lo pisoteamos, lo escupimos, lo enterramos y de todo? No, ahí es cuando esa persona necesita la ayuda. Tenemos que tener cuidado y confiarnos. Y como San Agustín decía, no hay pecado en el mundo que haya cometido un hombre que no lo pueda cometer yo. Eso es algo que tenemos que meditar y pensar siempre. Que decimos, por ejemplo, yo nunca voy a caer en la mentira. ¡Ja! Nunca voy a caer en la lujuria, nunca voy a caer en la vanidad, nunca voy a caer en el orgullo. Ahí es donde tiene bastante orgullo cuando ni lo mira. ¿Se acuerda de las enfermedades silenciosas? La enfermedad es tan silenciosa y tan mortal que nos está acabando, nos está pudriendo los huesos y no lo vemos. Ya estamos acabados, como dice Ezequiel 37, que ya era un valle de huesos secos. Estaba todo lleno de huesos secos. ¿Por qué? Porque las personas se confían. Vamos a confiar en Dios. Pero nunca confiemos en el diablo, porque el diablo, imagina un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces usted le mete la mano a ver si lo muerde, pues claro, le arranca la mano y lo arrastra y lo come todo. Entonces por eso es importante que no confiemos nunca en el pecado. Siga. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad. Miren qué bonito. Ya puso los frutos de la carne, lo que no tenemos que alimentar. Eso es lo que no tenemos que hacer. Ya nos advierte el Señor lo que no tenemos que hacer, pero ahora nos pone lo que sí tenemos que hacer. Eso lo vamos a ver rapidito porque ese no es el tema. La idea es los pecados. Pero también al ver lo que tenemos que hacer, vemos lo que nos ataca a nosotros. Dale. Es caridad. La caridad, tenemos que hacer la caridad, no tenemos que ser egoístas. Aquí tenemos que tener cuidado de no ser egoístas. Que si estoy comiendo un caramelo y me piden, uy, pero este chisconzón, este caramelo tan bueno que está. No, pues yo llego y lo parto por la mitad y le doy caramelo. Pero el egoísmo, porque tengo que ser generoso. Dale, siga. Alegría. Alegría. ¿Qué significa? Que es malo estar triste. Es malo estar triste. Tenemos que buscar no estar triste. Acuérdense lo que dice el Señor. No estén tristes. No se pongan tristes. El Señor no quiere que nosotros estemos tristes. El Señor quiere que nosotros estemos alegres. Siga. Paz. Paz. Siga. ¿Y cómo alcanzamos la paz? ¿Acuerdan la confesión? Cuando decía Jesús, la paz esté con ustedes. Entonces, para recibir la paz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesarnos para vivir en paz. Y si estamos peleando con alguien, hagamos las paces, nada nos cuesta pedir perdón, pidamos perdón. Un secreto, aunque no tengamos la culpa, pidamos perdón aunque no tengamos la culpa. Porque si pedimos perdón aunque no tenemos la culpa, estamos creciendo en fomentar la paz, estamos creciendo en la humildad, estamos creciendo en muchas virtudes que son necesarias. Porque si el Señor permitió que pasáramos por esa prueba, no fue gratis. Es porque cada vez que llega la prueba, fiel y justo es Dios, que siempre que nos llega la prueba, nos da la fuerza para superarla. Entonces por eso es importante que nosotros mantengamos la paz, la unidad. Siga. Comprensión de los demás. Comprensión de los demás. Es algo muy difícil para nosotros, comprender a los demás. Ponernos en los zapatos de esa persona.
Por ejemplo, en la calle, cuando una persona nos trata mal, cuando es grosera, ponernos los zapatos, está estresado, está cansado, y nosotros nos vamos a poner a pelear con él. No, comprensión. Ponernos los zapatos de esa persona, porque esa persona falló. No pisotearlo, sino comprenderlo, ayudarlo a cambiar. Yo estoy aquí para ayudarlo a levantarse, no para empujarlo y dejarlo que se hunda. No, la idea es comprensión. Siga. Generosidad. Generosidad, otra vez lo mismo. Tenemos que ser generosos. Bondad. Bondad, buenos, ayudar a, no solo buenos, sino santos. Una bondad que nos lleve a la santidad, no una apariencia. Fidelidad. Fidelidad, ser fieles a Dios. Mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es cuando yo prefiero que me peleen a mí a yo ponerme a pelear y formar problemas. Eso también creo que le decía el santo cura que decía, había un esposo y una esposa que peleaban y peleaban y peleaban y peleaban. Y entonces se la pasaban peleando. Y entonces llegó el santo y le dijo, mire, cada vez que su marido le vaya a pelear, usted lo que agarra, le voy a dar un agua bendita que eso es lo máximo. Cada vez que usted vaya a pelear a su marido, usted llegue, se mate un trago de agua y se lo mete en la boca. Y cuando su marido pelee, usted solamente se va pasando el agua poco a poquito, poco a poquito. Entonces vamos a ver si es verdad. Y ellos, ¿qué era el problema que tenían? Que peleaban y peleaban y peleaban muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vamos a ver si es verdad lo que hizo el santo. Entonces empezó el marido a pelear, y agarró y se tomó un poquito de agua. Y se quedó, y eso le picaba la lengua, pero iba tomando agua. Donde se le acabó, se metió otro trago de agua y ahí estaba. Cuando terminó el marido, se cansó de pelear y se fue. Eso es mansedumbre. Preferir que me peleen, ser manso. Como Jesús, que era como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Manso. Como una ovejita cuando la van a trasquilar, que quietica ahí mientras la trasquilan. Así, eso es mansedumbre. Que nosotros preferimos no ser los que pelean, sino los que aguantan la pelea. Y eso nos ayuda a crecer mucho en la humildad. Siga. Y dominio de sí mismo. Y dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo en muchos aspectos de la vida. Como por ejemplo dominar las groserías, las malas palabras, los malos pensamientos, la lujuria. Cualquier dominio de nosotros mismos es importante porque también no procrastinar. Que es que yo dejo las cosas para después. Por ejemplo, voy a rezar en la mañana. Ya rezo después. Entonces lo dejo para después, ya es más difícil. No, lo dejo para más tarde. Y dejo las cosas para después. Cuando llega la noche, no, para mañana. Entonces lo dejo así. Leer la Biblia, leer un libro de un santo, lo dejo para después. No. Nosotros no tenemos que hacer eso, sino tenemos que hacer las cosas en ese momento, porque no sabemos si hay un mañana. Sigue. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Son cosas que no condenan ninguna ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que tenemos que hacer eso. Esas cosas. Dale. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Mire esto tan bonito. Los que pertenecen a Cristo Jesús, miran al ejemplo de Cristo que fue crucificado. Asimismo nosotros crucificamos esas apetencias carnales. ¿Qué significa eso? Que no es fácil. No es fácil para un mentiroso dejar de decir mentiras. No es fácil para un envidioso dejar de ser envidioso. Va a ser algo difícil, pero podemos hacerlo, haciéndolo de a poquito y cada vez aumentando hasta que lo hacemos. Pero también no dejándolo para tanto tiempo, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Dale. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. ¿Ve? Si ahora vivimos según el Espíritu, si queremos que nuestro espíritu se fortalezca, Dejémonos guiar por el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás. Mire esto tan bonito. Y de ser toda celosos. vanagloria, que me gusta que hablen bien de mí. Pero si alguien habla mal de mí, no, me deshincho. Se acabó. Porque hablaron mal de mí. Me gusta es que me vanagloreen. Que hablen bien de mí. Cuando todos hablan bien de mí, yo estoy feliz. Porque están hablando bien de mí. Dice, uy, mira, usted sí parece un santo. Uy, qué belleza. Pero si alguien habla mal de mí, ahí caigo en la tristeza. Todo lo contrario de los santos. ¿Qué era lo que hacían los santos? Cuando hablaban mal de ellos se ponían felices. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, está hablando mal de mí, pero Jesús dice, dichoso cuando los calumnien, cuando los difamen por causa del Evangelio. Alégrense, porque su recompensa será grande en el cielo. Entonces es importante que nosotros no hagamos las cosas por vanagloria, que nos preocupamos es porque hablen bien de mí, pero si hablan mal de mí ya se acabó, entonces ya no quiero rezar, ya no quiero hacer nada, siempre trato de hacer todo lo mejor posible, pero siempre me regañan. Entonces, ¿qué es lo que necesita vanagloria? No, tengo que hacer las cosas y si hablan mal de mí, no importa. Dios mira las cosas y Dios me va a recompensar. Y también es una prueba, es una noche oscura que me va a ayudar a superarla. Pero es importante que yo no me vanaglorie. ¿Y cuál es la otra? ¿Vanagloria? Y de ser celosos. ¿De ser celoso? Ajá, sigue. Esa ya la explicamos.
Hermanos, si alguien cae en alguna falta, Mire esto. ustedes los espirituales, corríjanlo. Mire con esta belleza, espíritu la que yo de estaba bondad. esperando. Otra vez. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, Si alguien cae en alguna falta, si un hermano mío cae en algún pecado, ustedes los espirituales, los que hacen oración, los que leen la Biblia, corríjanlo. Pero ¿cómo lo van a corregir? ¿Acaso contándole a cada uno el problema de ese o yendo donde esa persona? con espíritu de bondad. Con espíritu de bondad. ¿Qué es espíritu de bondad? Que yo no lo voy a corregir para creerme más que él. Yo no lo voy a corregir para chismearle a todo mundo, sino yo lo voy a corregir por el bien de él. Lo voy a sanar como un médico. También es importante eso. No le va a gustar lo que le voy a decir. Pero como no le va a gustar lo que le voy a decir, voy a buscar las mejores palabras, hacer la mejor oración, decírselo con las mejores intenciones. ¿Por qué? Porque lo hago es con bondad, para ayudar a esa persona a que cambie, no por maldad. Si esa persona lo toma como lo tome, pues yo lo hice con bondad. Si esa persona lo toma mal, pues no fue mi culpa porque yo lo hice con bondad. Pero lo importante es que hacerlo con bondad de corazón. No que yo diga, ay, lo voy a hacer de bondad y lo que lo hace es gritarlo y decirle, maldito, para el infierno, usted se va a ir para el infierno por estar en ese pecado, salga de ahí, que no hay que. No, eso no es bondad por ningún lado. Si es con bondad es que yo voy a corregir a esa persona porque lo amo. Eso es amor. Amor es decirle la verdad a las personas, aunque le duela, aunque se pongan bravas. Pero decirle la verdad con toda la bondad, con las suaves palabras. Puede ser que alguna de las cosas que yo haya dicho, alguna persona diga, no, pero este me está hablando de mi vida. Pero no, yo no lo hago por eso, yo simplemente lo hago es porque la idea es descubrir a la luz. No lo digo por ninguna persona en particular, sino porque descubrir la luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregirnos todos con bondad. Siga. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Escuche esto. Si usted va a corregir a alguien, no se confíe. ¿Se acuerda lo que le está diciendo? No se confíe. Piensa en ti mismo, porque así como esa persona está caída en esa tentación, esa que está caído puede ser usted. Entonces, ¿cómo quisiera que lo trataran a usted cuando usted esté caído? Es una buena forma de uno saber cómo corregir a una persona. ¿Cómo le gustaría a usted cuando esté caído que esa persona lo levante? ¿Que vaya y le cuente a todo el mundo el problema? ¿O que vaya donde usted le diga, mire, usted está fallando en esto, porque no hace esto y aquello y aquello y aquello? La importancia es de que saber de que si esa persona cayó, yo también puedo caer. Siga. Lleven las cargas unos de otros. Mire esto tan bonito. Lleven las cargas unos de otros. Ayúdense. Ayúdense mutuamente. Tenemos que ayudar para que el hermano no peque. Tenemos que ayudar para que ese hermano salga de ese pecado. Y si lo vamos a ayudar no es enterrándolo ahí o alejándolo de la iglesia. Usted es un pecador, lárguese de aquí, no venga más para la iglesia. No. Ayúdelo, venga, acérquese a la iglesia. Que esa persona se acerque a Dios hasta tal punto que se dé cuenta, miren qué pecado estoy. Se dejó iluminar. Y mira, yo era un borracho. No me daba cuenta que ofendía a Dios. No me daba cuenta que me estaba haciendo daño a mí mismo. Mira, yo era una persona odiosa, peleona, pendenciera. No me daba cuenta que era así. Era una persona que no soportaba a nadie, ahora soporto a 2 y 3, ya estoy empezando a soportar. Pero es importante dejarme iluminar para ver el mugre que hay en mí y ayudar a cargar la carga al otro, es decir, llevarle esa luz también a esa otra persona. Siga. Y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo... Y así vamos a cumplir la ley de Cristo. Eso es cumplir la ley de Cristo. ¿Si alguno qué? Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Mire esto. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. La soberbia. Cuando uno se cree, que yo soy el que nunca voy a pecar, el que nunca voy a fallar, no es nada en realidad, porque en cualquier momento va a fallar. Todos caemos en las tentaciones. Todos tenemos tentaciones diferentes donde caemos. Siga. Que cada uno examine sus propias obras. Tenemos que examinar nuestras propias obras, lo que estamos haciendo, no la obra del que está al lado. No, ¿por qué miras la pelusa que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga para que después le saques la pelucita, porque no mira con esa viga. ¿Por qué nosotros tenemos que ver a los demás, pero no vemos lo de nosotros? ¿Por qué preocuparnos por los pecados de los demás y no nos preocupamos de los pecados propios? Siga. Y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. Que cada uno cargue con lo suyo. Tenemos que buscar solucionar nuestros pecados. No ponernos a ponernos a ver los pecados de los demás y a criticar. No. Y si vamos a ayudar a esa persona es ayudarlo, pero a cargar ese pecado. Ayudarlo a salir de ese pecado. Siga.
El que se hace instruir debe retribuir al que no instruye con cualquier cosa que tenga. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Ujú. No se engañen, nadie se burla de Dios. Uy, mire esto. Mire lo que dice esta lectura. No se engañen. Lo mismo que estamos viendo. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Cuando nosotros nos pecamos, nos burlamos de Dios, diciéndole sus leyes, eso no sirve para nada. Yo soy yo y yo pongo las leyes que yo quiera. No se burle de Dios, porque acuérdese que la vida es muy corta. La vida se acaba. No se burlan de Dios. Siga. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Mire esto. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Si sembramos puras cosas carnales, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Pues nada. Pero si sembramos cosas espirituales, vamos a cosechar una fe firme. Vamos a cosechar el reino de los cielos, una casa ya en el reino de los cielos. Por eso no tenemos que engañarnos, no burlarnos de Dios y saber que vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. No lo que sembró mi hermana, lo que sembró mi hermano, lo que sembró mi papá. No. Ellos van a cosechar lo de ellos. Nosotros cosechamos lo de nosotros. Siga. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Ajá, el que siembra de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Y cosechará la vida eterna. Bueno, lo que le está diciendo hace ratico. Sigue. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos. Mire, hagamos el bien sin desanimarnos. ¿Por qué dice aquí esto? Porque de hacer el mal uno no se cansa, pero de hacer el bien uno se cansa. Tenemos que darnos ánimos, hacer el bien sin desanimarnos. Siga. Que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Y esto, mire, tan bonito. A su debido tiempo. No es cuando yo quiera. No es en el tiempo que yo quiera. Sino a su debido tiempo. ¿Cosecharemos qué? Cosecharemos si somos constantes. Cosecharemos si somos constantes. ¿Qué significa eso? Que es importante en una carrera llegar hasta el final de la carrera. Porque si nosotros no somos constantes hasta terminar la carrera, pues entonces no vamos a terminar, no vamos a ganar el premio. Como decía San Pablo, tenemos que correr la carrera hasta el final. Si no corremos hasta el final, pues no vamos a ganar el premio, la corona que merecemos. Por eso es importante que nosotros luchemos hasta el final. Siga. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Mire, eso también es importante. Y especialmente... Mientras tengamos la oportunidad, la vida es breve, vamos a morir. Ya cuando muramos ya no hay oportunidad. Tenemos la oportunidad de ganar con nuestras buenas obras el cielo. ¿Por qué no aprovechamos ahorita que estamos a tiempo? Ya cuando muramos ya se acabó todo. Y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Mire, tan bonito esto. Tenemos que ayudar a todos y especialmente a los de la casa, que son nuestros hermanos en la fe. Esto es algo parecido a lo que dicen los cursillistas, que dice que el círculo que le rodea a uno, o sea, los familiares, los papás, tratar de ayudar a las personas que conviven con uno, especialmente los de la casa. Tenerle paciencia a quién, pues ¿quién le va a sacar más la piedra? Pues los que viven con usted. Tenerle amor a quién, pues a los que viven con usted. Ser tolerantes, ponerse en el lugar de los demás, ayudarlo cuando se cae. ¿A quién? A los que viven con usted. Y